El apoyo más sólido de la cuarta generación 181, 200. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 181. En este punto, las acusaciones e insultos carecen de sentido. Los tres de Konoha ya habían llegado a un consenso sobre esto. Ríndanse obedientemente. La voz de Onoki resonó desde el cielo. Pero si ese es el caso, tal vez no se les considere héroes, mocosos de Konoha. El momento oportuno. La alianza de las tres naciones enemigas tiene la ventaja del terreno. Konoha está en una desventaja abrumadora en el cañón. Los tres Kage han convergido. Tal vez realmente no haya ninguna posibilidad de victoria. Con los puños apretados, Shinju no relajó su mantenimiento del elemento madera ni por un instante. Esta era la última barrera de Konoha. Minato estaba a su lado. Incluso ahora, el pequeño sol no había mostrado ninguna intención de atacar. Este era el último elemento disuasorio. Anteriormente, los ataques de Shinju y Sakumo no habían cambiado fundamentalmente la situación. Minato era su última oportunidad. La batalla, una coalición de decenas de miles de ninjas, había llegado a un punto en el que el siguiente movimiento de Minato determinaría en gran medida el curso de la guerra y un momento de silencio siguió, y los nervios de cada ninja de Konoha se tensaron al límite y cualquier leve vacilación causaría el colapso de toda la guerra. Así que, en este momento de vida o muerte, ese hombre dio un paso al frente y los ninjas son seres que perduran en la oscuridad. Proclamó con voz clara, y Pequeño Sol fue el primero en salir de las defensas de elemento madera. Ante él se extendía una fuerza enemiga interminable. Y momentos antes, los ninjas de la nube, que habían estado emboscados, también habían llegado al campo de batalla. Sin la protección de la oscuridad, pronto podríamos ser consumidos por las terribles llamas del karma. Levantó su kunai especialmente forjado. El poder oleado pareció fluir de su mano hacia los cuerpos de cada ninja y no podía dejar que continuara y el curtido en la batalla. Onoki sabía muy bien que su estrategia para quebrar la moral del enemigo había fracasado. Ahora, no podía permitirles que continuaran su avance temerario. Una batalla desesperada era inevitable. Elemento tierra. Presión de roca. Enormes rocas se alzaron de nuevo desde las paredes de roca a ambos lados. Su enorme tamaño, oscureciendo el cielo, era suficiente para hacer temblar a cualquiera. Pero y esto no era el final. Elemento tierra. Técnica de roca superpesada. Las rocas, ya asombrosamente grandes, se volvieron aún más pesadas, y las paredes de roca a ambos lados ya no podían soportarlas y... ¡Bum! Un violento temblor, acompañado por la caída de rocas, hizo que una aterradora nube de polvo se elevara del campo de batalla una vez más. Y... ¿se había resuelto? La enorme roca apareció directamente sobre el ejército de Konoha, y si continuaba presionando a este ritmo y sería difícil que alguien sobreviviera ahí. Pero aún así, nadie en las fuerzas aliadas bajó la guardia. Después de todo, el oponente también era un experto de nivel Kage. Aunque el poder de combate del Tsuchikage era realmente asombroso, seguía siendo inimaginable que el oponente fuera derrotado tan fácilmente y oculta bajo la enorme roca y estaba la aterradora energía que casi había aniquilado por completo la Tierra del Viento. Y... Kraki, la tediosa espera no duró mucho y en la superficie de la dura piedra, apareció una pequeña grieta de la nada. Un zumbido, tan débil como el de un mosquito, comenzó a emanar desde abajo y Kraki cada vez aparecían más fragmentos de piedra, las grietas se extendían como el virus infeccioso más aterrador. En solo unos segundos, la indestructible roca se llenó de agujeros y zumbido. Y a medida que aumentaban las grietas, el zumbido, cada vez más claro y fuerte, se intensificaba gradualmente. Finalmente. Una luz blanca brilló en el centro de la roca, y en un abrir y cerrar de ojos, toda la roca se hizo añicos. Elemento viento. Gran Rasengan. Fragmentos de piedra volaban por los aires, árboles gigantes se elevaban hacia el cielo. El hombre rubio estaba de pie en la rama más alta, con el brazo aún levantado. No puedo garantizar la seguridad de ninguno de ustedes, pero juro aquí y ahora. La tierra donde sean enterrados será la tierra donde Minato derramó su sangre. Swoosh. Un afilado palo de madera atravesó el aire hacia Onoki, quien lo esquivó ágilmente, pero esto estaba lejos de terminar. Porque en la punta de ese palo, una marca discreta se estaba volviendo gradualmente más clara. Rápido. Técnica del dios del trueno volador. El destello dorado de Konoha. Minato Namikaze entra en la contienda. Casi simultáneamente, Sakumo se enfrentó una vez más al tercer Raikage.
La batalla entre Shinju y Yagura nunca cesó. Elemento madera. Todas las cosas en el bosque. Pequeñas semillas esparcidas detrás de cada ninja de Konoha, y las vastas cantidades de chakra absorbidas a través del elemento madera entraron en sus cuerpos a través de este canal. Mata. La batalla de escape había comenzado oficialmente. Todos los ninjas de Konoha cargaron hacia adelante como locos, sabiendo que los árboles los ayudarían y que el destello de luz guiaría su camino. Vamos. No hay tiempo para la desesperación, la guerra apenas ha comenzado. El mundo de los árboles desciende. Aunque Minato y Onoki no lograron la ventaja en su batalla, y Sakumo y el tercer Raikage estaban igualados, Yagura claramente luchaba contra el verdadero coraje que usaba el elemento madera. Incluso con la ayuda de 3 espadachines ninja, no pudieron detener el avance de los ninjas de Konoha. Aunque Konoha pagó un alto precio por su ventaja numérica, la fuerza principal finalmente logró abrirse paso. Sin embargo, eso fue todo un esfuerzo, luego declive, luego agotamiento. Aunque Minato elevó la moral del ejército durante la batalla en el cañón, esto fue un evento único. Tras romper el cerco de los ninjas de la niebla, la mayoría de los ninjas de Konoha habían llegado a su límite, y lo que es peor, este límite no era solo psicológico y si bien la técnica Senrabanso podía mejorar enormemente las habilidades de combate de los ninjas, especialmente de aquellos que usaban ninjutsu, en muy poco tiempo, también conllevaba graves efectos secundarios y tras usar una gran cantidad de chakra más allá de sus límites, la mayoría de los ninjas entraban en un período de debilidad debido al uso excesivo de sus meridianos y sin una curación y un ajuste oportunos, sería difícil continuar luchando. Konoha ya había agotado sus últimas fuerzas para la fuga, y ahora, no había forma de escapar de la persecución de las fuerzas aliadas y tanto Minato como Miyuki acababan de experimentar este tipo de escape a larga distancia y solo que esta vez, habían pasado de cazadores a presas y una batalla de vuelta definitivamente no era realista. La fuerza de Konoha era ahora casi la mitad de la que era al principio y o incluso menos. En tales circunstancias, simplemente no tenían la capacidad de librar una batalla desesperada. Pero huir tampoco era una solución. Shinjo lo sabía muy bien, el miedo a ser alcanzados por el enemigo a cada segundo, a perder compañeros a cada segundo, podía destrozar la voluntad de los guerreros en muy poco tiempo. Regresar a Konoha desde allí no estaba lejos, pero tomaría al menos medio día. Durante ese tiempo, probablemente habrían sido devorados gradualmente por el enemigo. Correr cuesta abajo así no es una solución. Sakumo estaba cubierto de sangre, parte de ella de su pelea con el tercer Raikage, pero sobre todo de los enemigos que había matado en el camino. Lo sé, Shinjo asintió, aunque no explícitamente. En este pequeño equipo, la decisión final siempre recaía en Shinjo. Miró hacia atrás de nuevo, las fuerzas aliadas se acercaban, era hora de tomar una decisión. Norte. Hay una colina rocosa a unas 2 o 3 millas de distancia, escondámonos allí primero. El terreno de la Tierra de la Lluvia ofrecía muy pocos lugares para esconderse. Shinjo tenía que encontrar una manera de deshacerse de las fuerzas aliadas primero. Solo entonces podrían escapar. Y todo aquí era tan familiar y aunque había pasado el tiempo, había repasado todo sobre este lugar innumerables veces en aquel entonces y sí, nadie conocía este lugar mejor que él, ni siquiera algunos de los nativos del país de la lluvia y porque este era el lugar donde él, como poeta errante, había vivido con Nagato y los demás durante varios años y a la cima de la montaña. Ordenó y si recordaba bien, debería haber una cueva allí que conducía de vuelta al pie de la montaña y usándola, deberían poder deshacerse de sus perseguidores. Y, después de otro largo viaje, cuando el grupo finalmente llegó a la cueva, ocurrió un evento inesperado y la cueva que recordaban que existía había desaparecido sin dejar rastro y les fallaba la memoria. Si es así, cerrando los ojos, Zenjou intentó percibir el entorno y si la entrada de la cueva había desaparecido, podrían encontrar un pasaje similar y aunque no condujera directamente al exterior, unas cuantas salidas lo suficientemente alejadas bastarían. Pero a medida que sus sentidos se agudizaban, Zenjou descubrió algo extraordinario y esta colina ya no era la misma. Pero en su interior se escondía un secreto aún mayor. Esto es. Tras dominar la técnica de liberación Yang, la percepción de Zenjou se había agudizado aún más. Nada en un radio de varias millas podía escapar a su atención si se lo proponía y, aunque esta habilidad no era permanentemente activa, podía usarla fácilmente si quería. Por eso estaba tan sorprendido. El interior de esta pequeña montaña ya había sido casi completamente vaciado. ¿Y cuál era el propósito de un proyecto tan masivo? ¿Por qué alguien invertiría tanto esfuerzo en construir algo así en la Tierra de la Lluvia, devastada por la guerra?
A medida que su percepción se profundizaba, un magnífico plano apareció gradualmente ante los ojos de Zen Yon y este enorme vacío no era un asentamiento militar, ni una base secreta y el propósito de invertir tanto esfuerzo en completar esta obra maestra no era iniciar una guerra y era simplemente una negativa a someterse a la guerra y este lugar se había transformado por completo en un pueblo. Calles, casas, plazas y incluso una escuela. Claramente, una gran aldea había existido alguna vez dentro de esta montaña. ¿Quiénes eran? ¿Por qué vivían aquí? Si solo se trataba de escapar de la guerra y por qué esconderse en todas partes si uno posee tal poder. Es incomprensible y quién en Amegakure posee tal poder y tal convicción para hacer tal cosa y... No y espera. Si ese es el caso y entonces todo tiene perfecto sentido. La enorme aldea construida dentro de Amegakure y las cuevas enterradas del pasado y las continuas desapariciones de la población de Amegakure y Nagato y sus dos compañeros, cuyo paradero ha permanecido desconocido durante años. Sí, si ese es el caso, entonces todo puede explicarse. Ahora, solo una cosa preocupa a Shinju, el persistente hedor a sangre que impregna la cueva y para Shinju, acostumbrado a luchar entre sangre y fuego, este olor es demasiado familiar. Acaba de tener lugar una batalla aquí y una batalla que finalmente cobró la vida de la mayoría. Nagato, Konan y Yaiko. Todos, a la cueva. Rápido. Los perseguidores se acercan rápidamente y ahora no se trata solo de preocuparse por esos tres. Su propia situación es terrible. Si el interior ha sido completamente vaciado, podría no ser algo malo para Zenyon y su grupo y mientras puedan utilizar el terreno relativamente complejo, sus habilidades superiores de reconocimiento deberían permitirles deshacerse fácilmente del enemigo. Incluso si eso no funciona, el terreno puede darles más tiempo y en la situación actual, Zenyon debe aprovechar cada oportunidad para recuperar el aliento. Después de todo, los ninjas de Konoha aún no han recuperado sus capacidades de combate. Sin embargo y todavía hay un último problema y TCH y Zenyon escupió ferozmente, ahora solo podía esperar que las cosas no salieran tan mal como había anticipado. Por supuesto, no era el tipo de familiaridad que proviene de años de experiencia acumulada y sino más bien porque no hace mucho, las fuerzas aliadas de las tres naciones acababan de participar en una inesperada batalla de aniquilación aquí y los pasajes al mundo exterior deberían estar todos destruidos, ¿verdad? Preguntó Hie con confianza. No te preocupes, hice arreglos para que el ninja de Iwa se encargara de este asunto ese mismo día, dijo Onoki, señalando el único pasaje frente a él. Claro, excepto por este pasaje principal. Date prisa. Gritó Mano de Hierro en voz alta como guardia de Zenyon. Él, al igual que persiguiendo la vida y despiadado, todo lo que buscaban era a Zenyon, el líder de la organización raíz, y ser las herramientas más efectivas para completar todas las tareas que se le asignaban. La orden había sido dada, tenían que guiar a todos a la cueva para refugiarse lo más rápido posible. Además de eso, también tenían importantes deberes de protección. Después de todo, todos estaban exhaustos después de las repentinas y continuas batallas. La organización raíz existía precisamente porque, en tiempos como estos, se necesitaba a alguien para ejecutar las órdenes de Zenyon. ¿Cómo está la situación? No está bien. Persiguiendo la vida negó con la cabeza. Aunque no era un ninja de tipo sensorial, su velocidad lo hacía responsable de observar el frente y la retaguardia de todo el equipo. Romper el cerco con éxito era sin duda algo bueno, pero parecía haber agotado la fuerza mental de los ninjas de Konoha. Ahora no solo estaban agotados por el agotamiento del chakra, sino más bien por el agotamiento psicológico. La mayoría de la gente ya ha llegado a su límite, y eso no es todo, y Fuimin negó con la cabeza con impotencia. Para asegurar el sigilo, el progreso del equipo es muy lento, y la estructura de la cueva es bastante compleja y Winkin también está bajo mucha presión. Aunque Zenyon solía desempeñar el papel de percepción y guía al realizar misiones en el pasado, Winkin, como ninja de tipo Genjutsu, tiene sus propias habilidades de percepción debido a su fortaleza mental natural. Pero esta vez, el rango de percepción que se necesitaba mantener era realmente bastante amplio y más allá de eso, los ninjas responsables de la percepción estaban cargando involuntariamente con la vida y la muerte de todo el equipo. En la batalla inicial, los ninjas de tipo percepción, protegidos por capas de defensa, habían sido casi completamente aniquilados por el enemigo.
Los ninjas de tipo percepción que quedaban en el ejército ninja actual ya eran muy limitados, y la mayoría estaban en malas condiciones, incapaces de mantener operaciones normales y parecía que el destino ya había concedido demasiada suerte a Konoha y hasta que hoy, ya no tenía intención de otorgarles más fortuna a los ninjas de Konoha y aparentemente debido a alguna razón geológica, la sección frontal de la cueva se derrumbó y los ninjas, que ya luchaban por avanzar, encontraron problemas aún mayores y Lord Shinjo y el camino está completamente bloqueado. ¿No podemos despejar los escombros? Las cejas de Shinjo se fruncieron aún más y tenía un mal presentimiento, así que tenía que salir del peligro lo antes posible. Mis hombres ya han empezado a trabajar en ello pero como está dentro de una cueva y despejarlo podría causar fácilmente un derrumbe secundario, así que el progreso es muy lento. Y un momento de silencio. ¿Dónde está exactamente? Mientras que luchadores de élite como Shinjo, Minato y Sakumo deberían estar descansando ahora para conservar su fuerza para futuras batallas, dada la situación actual, si el camino no se despeja rápidamente, Konoha no tendrá ninguna posibilidad de victoria una vez que las fuerzas aliadas encuentren su ubicación. Pero Lord Shinjo, está bien conmigo aquí, debería despejarse pronto. Se puso de pie, intercambió una mirada con Minato, quien asintió con conocimiento de causa. Minato se encargaría de todo en ausencia de Shinjo del mando central. Vamos. Por lo tanto, a la mayoría de la gente no le gusta la oscuridad, a menos que ellos mismos estén interpretando al monstruo escondido en la oscuridad. Qué ironía interesante, los humanos solo pueden escapar temporalmente de su miedo a la oscuridad misma colocándose en la posición opuesta y dejándose envolver completamente por la oscuridad. Esto es verdaderamente contradictorio y tonto. Sin embargo, dado que la guerra en sí misma no tiene un propósito más noble que el miedo, entonces usar la despreciable oscuridad es naturalmente justificable. A diferencia de la exhausta y cansada Konoha, las fuerzas aliadas, que habían estado emboscadas aquí durante mucho tiempo y durante la guerra, gracias a la inteligencia del profeta, habían obtenido una ventaja absoluta, y en esta enorme cueva, esta ventaja se amplificaría infinitamente y en un extremo de ese estrecho pasaje, innumerables pares de ojos asesinos esperaban en silencio, esperando a que el otro bando cayera en esta trampa preestablecida. La oscuridad sería su verdugo final. La oscuridad despiadada les daría a todos una muerte igual, ya fueran ninjas comunes o el relámpago de Konoha. La situación era peor de lo esperado y quizás debido a la batalla anterior, la cueva, ya de por sí frágil, se había derrumbado. Incluso con Zenyon presente, usando sus poderosas habilidades sensoriales y su técnica de elemento madera para avanzar con fuerza, aún requería un esfuerzo considerable y hubo más de un derrumbe. La velocidad de marcha se ralentizó aún más y fue porque demasiada gente entró en la cueva lo que causó el derrumbe. Zenyon negó con la cabeza con impotencia. Era la primera vez que experimentaba una batalla tan prolongada. Simplemente esconderse y esquivar no era una solución. Como líder, tenía que encontrar una manera de resolver la situación actual de inmediato y, sin importar cuán poderoso fuera el enemigo, tenía la responsabilidad de guiar a estos tipos de regreso a Konoha. ¿Por qué? Porque esta operación fue idea suya. Debido a su insistencia, Minato, Sakumo-sensei y las vidas de cientos de ninjas estaban ligadas a esta arriesgada apuesta y así que no podía perder. Si perdía, lo perdería todo y señor Shinjo. Hemos entrado en el interior de la montaña. El estrecho pasaje finalmente llegó a su fin. Al alzar la vista, la apariencia de toda la ciudad se fue aclarando gradualmente en la oscuridad y este lugar había sido, en efecto, un próspero refugio, y el fuerte hedor a sangre en el aire indicaba a los demás la brutal masacre que había ocurrido allí no hacía mucho y la mayoría de los lugares permanecían intactos, con los vestigios de la batalla concentrados principalmente en la plaza central de la ciudad. ¿Se había organizado alguna resistencia allí? No, y probablemente solo era para cubrir la retirada, para cubrir la mayor parte de la retirada y a juzgar por las huellas dispersas y los escombros circundantes, la mayoría de la gente probablemente eran civiles comunes sin capacidades de combate, y el número de ninjas era extremadamente limitado. Sin embargo, lo preocupante es que, si esta inferencia es correcta, probablemente haya uno o varios ninjas extremadamente poderosos estacionados aquí y después de todo, para destruir toda la plaza hasta este punto, tal poder definitivamente no es para subestimarse y pensándolo bien, en toda la tierra de la lluvia, después de la muerte de Anzo, probablemente solo queden unos pocos ninjas que cumplan con estos criterios y es cierto, este es probablemente el refugio construido por Yaiko y los demás pero por alguna razón, y en algún momento, tuvo lugar una feroz batalla aquí. ¿Están bien esos chicos? Shinjo suspiró profundamente.
Ahora, probablemente no tenía tiempo para preocuparse por los demás. Sigue adelante. Encuentra la salida lo antes posible. Sí. En la oscuridad, el paso del tiempo se volvió gradualmente confuso. Hasta que finalmente, ni siquiera Zenyon estaba seguro de cuánto tiempo había pasado, solo podían acelerar su exploración mientras se protegían con cautela de las amenazas por la retaguardia. Y este tormento finalmente terminó antes de que se entumecieran. El viento, a diferencia del aire viciado de la cueva, era claramente del exterior, trayendo la humedad única de la tierra de la lluvia, una brisa refrescante que los revitalizó. Para ninjas expertos en sobrevivir en entornos hostiles, esta era una señal irrefutable. Esa era la salida. Así, sin necesidad de que nadie los instara, sus cuerpos exhaustos exprimieron hasta la última gota de fuerza de cada célula. Los ninjas corrieron por cada curva, esperando ver la luz del mundo exterior a la vuelta de la esquina. Sí, la salida estaba casi allí, y pronto estaría en casa, pero en estos últimos momentos, la ominosa premonición se hizo más fuerte, liberó sus sentidos. Zenyon, que también había estado marchando a toda velocidad, se detuvo de repente. Sus poderosos sentidos incluso le dieron una ventaja de medio paso sobre el ninja líder, permitiéndole ver la salida con claridad. Cuidado. Gritó una advertencia. Pero era demasiado tarde y... Liberación de polvo. Estilo partícula. Y... Luz blanca, y era en efecto un poderoso rayo de luz, pero a diferencia de la luz de esperanza por la que los ninjas de Konoha oraban, esa luz blanca simbolizaba destrucción y muerte, y aquellos que llegaron después no pudieron detenerse a tiempo, mientras que aquellos que llegaron primero ya estaban completamente envueltos en esa luz deslumbrante y hasta que murieron, sin siquiera tener la oportunidad de emitir un grito de agonía, y era una trampa. Y sí, aunque Zenyon tuvo una premonición desde el principio, las cosas resultaron exactamente como él había predicho. Quien destruyó este refugio no fue otro que las fuerzas shinobi aliadas formadas por los tres reinos, y nadie más podía derrotar a Nagato, quien poseía el Rinnegan. Wosh. Una ráfaga de viento pasó. Dos figuras, también crepitando con relámpagos, se unieron a la batalla. No solo el tercer Raikage, sino que esta vez, incluso el sucesor del próximo Raikage, se unió a la lucha. La armadura del dios del trueno brilló intensamente. Esa velocidad asombrosa, en tan solo unos pocos intercambios, dejó a los ninjas supervivientes de Konoha hechos un desastre sangriento y Sensei. Minato. Shinjo rápidamente formó sellos de mano, reapareciendo el poder del elemento madera, y a su llamado, Minato y Sakumo buscaron cada uno a dos ninjas de la nube que se movían libremente entre la multitud y elemento tierra. Elemento tierra. La tierra regresa. La tierra se abrió. De repente, tierra amarilla que apareció enterró los árboles, y en medio del polvo arremolinado, Onoki finalmente se unió a la batalla. Mata. Una voz corta e infantil resonó desde atrás. El Mizukage Yagura, que había estado siguiendo a los ninjas de Konoha, finalmente había llegado al campo de batalla. Los poderosos tres espadachines ninja no pudieron reprimir su sed de sangre. No había escapatoria. ¿Acaso la era de Konoha realmente terminaba hoy? Y... una profunda desesperación comenzó a apoderarse de la gente. La pérdida de la voluntad de luchar conduciría a una aniquilación aún más rápida y... Así que, en este momento caótico, el ninja se agachó y sus palmas presionadas una vez más contra el suelo inquieto. Esta era su última carta de triunfo, y después de ser revelada, sería cuestión de vida o muerte. Ninjutsu prohibido. Reencarnación del mundo impuro. Así que, en este momento caótico, el ninja se agachó y sus palmas presionadas una vez más contra el suelo inquieto. Esta era su última carta de triunfo, y después de revelarla, sería cuestión de vida o muerte. Ninjutsu prohibido. Reencarnación del mundo impuro. Un enorme ataúd apareció de la nada junto a Shinjo, y cuando la tapa cayó, emergió una figura familiar, y esa es I. Para Onoki, esa figura era demasiado familiar y, después de todo, sin importar qué tipo de guerra fuera, mientras hubiera un conflicto con Konoha, la batalla siempre se llevaría a cabo en la tierra de la lluvia. Para este país que siempre estaba llorando, ese hombre era probablemente el único y último pilar de apoyo y, aunque había oído rumores de antemano y no lo vi cuando llegué a la tierra de la lluvia esta vez, y Onoki apretó los puños. Incluso con su liberación de polvo, no podía subestimar a este ninja y, después de todo, en aquellos días, era un poderoso ninja conocido como un semidios. Todos, tengan cuidado. Aléjense a ninja. Gritó, y luego cargó directamente contra él. Este tipo y es el único con experiencia en combate que puede con él y yo me encargaré de él.
Ustedes encárguense de los otros ninjas de Konoha lo más rápido posible. En este punto de la guerra, ninguno de los bandos tenía forma de retirarse. Demasiados individuos poderosos se habían reunido en esta pequeña área. En esta situación, no importaría quién perdiera la batalla, no, incluso una simple retirada traería consecuencias devastadoras. Esta era una situación donde no había lugar para el compromiso. Intención asesina. Sed de sangre. Todas las descripciones brutales del campo de batalla serían perfectamente aplicables aquí. El fondo que se enrojece gradualmente, los sonidos de matanza que se extienden cada vez más. Elemento agua. Técnica bala del dragón de agua. TCH. Si fuera solo una pelea uno contra Yagura, Shinjuru nunca estaría en una posición tan pasiva. La mayoría de los ataques se concentraban en ninjutsu, especialmente ataques de estilo agua basados en fluidos. Contra los ataques de estilo madera de Shinjuru, Yagura estaba completamente en desventaja. Pero ahora, además de lidiar con Yagura, Shinjuru también tenía la responsabilidad de proteger a la fuerza principal y, de hecho, si Shinjuru no hubiera estado usando ataques de estilo madera para cubrir su propia retirada mientras luchaba, los ninjas restantes de Konoha ya se habrían derrumbado pero aún así, Shinjuru estaba cerca de su límite y una batalla prolongada, y enfrentándose a un ninja de nivel Kage y 3 espadachines simultáneamente y no solo eso, entre los 3 ninjas de nivel Kage de Konoha, él era prácticamente el que recibía un trato especial y el mundo ninja actual ya no podía tolerar que creciera otro Senju Ashirama. Por lo tanto, casi todas las élites de la Alianza de 3 Vías habían puesto sus ojos en Shinjuru. Todo el mundo ninja y necesita que Senju Masahiro muera aquí. Y cuanto más se acerca este caso, más se dan cuenta todos del aterrador poder de Masahiro y el aterrador poder del elemento madera. Incluso en medio de tal cerco, el chico llamado Senju Masahiro permanece como una roca en medio de un gran río. No importa cuán turbulenta sea la corriente, ese hombre jamás retrocederá un solo paso. No, más bien, si ignoramos a los demás ninjas de Konoha, una vez que la guerra se convierta en este tira y afloja interminable, la situación cambiará gradualmente a favor de Konoha. Debe entenderse que debido al elemento madera, la resistencia de Masahiro ha alcanzado un nivel aterrador, y este poder de lucha arrastrará esta batalla a un futuro impredecible. Claramente, las fuerzas aliadas, como el bando sitiador, son muy conscientes de esto. Por lo tanto, las figuras poderosas de todos los bandos deben mostrar sus habilidades únicas. Estocada infernal, mano perforadora de un solo disparo. La armadura del dios del trueno ya está operando a su máxima capacidad. El tercer Raikage, que ha atrapado a Sakumo en su lugar únicamente con su escudo más fuerte, finalmente está a punto de desatar su lanza más fuerte largamente oculta. Superando con creces la velocidad del rayo, cargó hacia Sakumo en un abrir y cerrar de ojos, y este último, por supuesto, no se quedaría de brazos cruzados. 8 puertas. Puerta de la muerte, ábrete. Los 2 ninjas, ambos confiando en la velocidad para ganar, comenzaron su duelo a muerte a una velocidad que la gente común ni siquiera podía percibir. Por otro lado, el campo de batalla de Minato era mucho más liso que el de Sakumo, pero claramente no podía derrotar a, cuya defensa era igualmente asombrosa, en poco tiempo y, sin embargo, el mayor problema seguía siendo Shinjo y Yagura se había dado cuenta claramente de que si continuaban enredándose así, el espacio confinado solo minimizaría su ventaja de grupo y no podían permitirse demorarse más. En ese caso, el chakra rojo comenzó a rodear su cuerpo y, a diferencia de la armadura semitransparente de Garuda, Yagura, como Mizukage, era claramente más hábil en el uso de la armadura de chakra de la bestia con cola. 3 colas escarlatas se extendieron desde su espalda, y a partir de aquí, el método de ataque cambió por completo. Ya no usaba ataques ninjutsu, esta vez, comenzó directamente ataques de corto alcance usando la capa de chakra. No solo en términos de poder destructivo sino que incluso la velocidad estaba en un nivel completamente diferente. Entonces, ¿existe un control del tiempo inherente? No y no. Si nos escondemos aquí, el mayor problema siguen siendo los ninjas de Konoha, y si nos escondemos aquí, permitiendo que Yagura, que ha comenzado su transformación en bestia con cola, entre en nuestras filas y no podemos hacer eso. Si eso sucede si el control limitado por tiempo no funciona, entonces esta es la única manera. Extrañas runas volvieron a aparecer en su frente y no solo eso, sino que comparado con antes, después de sellar al demonio dentro de su cuerpo y la energía, que ya era difícil de controlar, se ha vuelto aún más difícil de manejar y modo sabio y activar. Arte sabio. Verdaderas 1000 manos. El tercer ataque. Sigan así. Todos.
Fue un destello de luz blanca y para Zenyon y no, para cualquier ninja de Konoha, esa luz blanca probablemente sería familiar. Era el orgullo de Konoha, y sus colmillos más afilados. ¿Por qué? El mundo de Zenyon comenzó a oscurecerse. El repentino e inesperado ataque no le dio oportunidad de luchar antes de que se desplomara lentamente y... ¿Por qué? No pudo obligarse a preguntar. Toda sensación se desvanecía. Ya luchando al límite, había perdido sus últimas fuerzas, pero aún así extendió la mano hacia esa luz blanca y hacia el frío perfil del hombre. ¿Por qué? Y... Hasta el final, no respondió. ¡Bum! La majestuosa imagen de Dharma volvió a destrozar el suelo. Bajo esta cueva sin sol, era inimaginable cómo árboles tan enormes podían aparecer de la nada, como si estos árboles gigantes hubieran estado enraizados allí durante milenios. Los imponentes árboles, semejantes a dioses, se dispararon hacia el cielo, perforando las paredes de roca casi sin esfuerzo. Un débil cántico surgió, igual que cuando mataron a Anzo y no, había sutiles diferencias y la colosal estatua sagrada que había dividido a la fuerza el campo de batalla ya no era el compasivo Buda de la compasión y esta vez, lo que apareció ante ellos fue el Vajra de 8 brazos, consumido por la ira. Matar para proteger la vida, cortar el karma, no matar personas. Por favor, no critiquen y, ante esa enorme imagen del Dharma, todos los ataques parecían tan pequeños, incluso insignificantes y para el usuario, Zenyon podía sentir la poderosa fuerza agitando dentro de su cuerpo y sintió aún más profundamente la inmensidad y la agitación de este poder divino. Una sensación más aterradora y expansiva que cuando había desatado todo su poder la última vez recorrió su cuerpo. Era como si fuera a explotar si bajaba la guardia. No podía permitirse demorarse más. Zenyon estaba destinado a no mantener este estado por mucho tiempo. Todo lo que podía hacer era terminar la batalla lo más rápido posible. Primero, estaba Yagura. Ahora, envuelto en su manto de chakra, representaba la mayor amenaza para los ninjas comunes, y a medida que perdía gradualmente la cordura, este poder destructivo probablemente aumentaría. No podía permitir que campara a sus anchas por más tiempo. Apretó los puños con fuerza y... lanzó el ataque en un instante. Aunque su oponente era ágil, eso no significaba que Zenyon estuviera indefenso. Arte sabio. Técnica de la bolsa de tela. La cueva, ya oscura, tembló violentamente, haciendo imposible que nadie mantuviera el equilibrio. Antes de que pudieran siquiera estabilizarse, unas manos enormes aparecieron de la nada desde el suelo. Estas manos gigantes, de varios metros o incluso decenas de metros de altura, eran ágiles e increíblemente duras. Desde el momento en que atravesaron la tierra, estas aterradoras manos aplastaron a todos los enemigos que se atrevieron a desafiar su autoridad y Yagura recibió especial atención. Varias manos enormes lo agarraron desde diferentes direcciones, como si el mundo entero estuviera a punto de aplastarlo. ¡Bum! 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 El aterrador hechicero obligó a las fuerzas aliadas a detener temporalmente su feroz ataque ahora solo podían esquivar desesperadamente los ataques de Zenyu. Esta aterradora visión era algo contra lo que incluso Onoki y Hie eran impotentes. Este era el poder de un dios. Pero este no era el final. El tiempo que quedaba en el modo sabio se estaba agotando. Una vez que el modo sabio terminara, la habilidad de combate de Zenyu caería al fondo del abismo durante mucho tiempo. Simplemente herir gravemente a Yagura no era suficiente. Para escapar, necesitaba infligir un daño aún mayor. Entonces, ¿qué tal este movimiento? Arte sabio. Artes marciales impactantes de 8 direcciones. El mundo se oscureció, no en un sentido visual, sino en un temblor desde las profundidades del alma. Todas las miradas se dirigieron al hombre detrás de él. El enorme Vajra levantó ligeramente su brazo, y en un instante, el mundo tembló. Era un disturbio. Era malevolencia. El enfurecido Vajra blandió su arma mágica, atacando sin piedad, como si quisiera arrasar con toda la inmundicia de este mundo mortal. Por primera vez las fuerzas aliadas quedaron desconcertadas por esta operación. ¿Había sido realmente acertado sitiar Konoha? Contemplen la escena ante ellos, un espectáculo propio de las leyendas. ¿De verdad la humanidad puede luchar contra esto? La aterradora imagen del Dharma rugió hacia los cielos, y justo un segundo antes de que las fuerzas aliadas colapsaran, tablones de madera aún más densos cayeron del cielo, envolviendo a todo el grupo de batalla de Konoha y luego, silencio. Rápido. Rápido. Saquen a los heridos.
Una breve tregua había estallado en el campo de batalla dentro de la cueva gracias al poder divino de cierto ninja y sí, el enorme muro de madera seguía allí, pero incluso entre los Kage, nadie se atrevía a acercarse fácilmente y la gente solo podía hacer lo posible por rescatar a sus camaradas. Era casi como un castigo divino y Onoki se llevó la mano a la frente y tal poder, tal sensación, él, siendo solo un niño, solo había sentido de un ninja. Uchiha Madara. Ese gran hombre que, aunque derrotado por el primero Kage, Senju Hashirama, en la batalla final en el Valle del Fin, no podía permitir que sus gloriosos logros fueran eclipsados. No, y quizás comparado con el comportamiento gentil del primero Kage, era más como un ninja por excelencia. Reverenciaba el poder, veneraba la autoridad absoluta. Y fue este ninja quien cambió la perspectiva de la vida del joven Onoki desde el momento en que usó su poder para someter a toda la aldea de Iwagakure. Onoki finalmente comprendió que en este mundo cruel, solo dominando el poder más real se podía controlar el propio destino. Tsuchikage, ¿qué piensas? La voz de Hie era grave. De hecho, en su lucha con Ataque Sakumo, tampoco había obtenido ninguna ventaja. Solo se habían intercambiado algunas heridas. Ya sabes, incluso contra una bestia con cola, el tercer Raikage podía entablar combate cuerpo a cuerpo directamente, pero enfrentarse a esa espada corta con un asombroso poder de penetración, incluso el Raikage, conocido por poseer el escudo más fuerte, no se atrevía a tocarla a la ligera. En cuanto a su hijo, probablemente era la primera vez que se encontraba con un oponente con tal agilidad ninjutsu espacio-temporal. Hie negó con la cabeza, preguntándose honestamente si incluso él mismo probablemente tendría dificultades para alcanzar a ese mocoso de Konoha, no solo en términos de velocidad de movimiento, sino que su velocidad de reacción y de ataque eran igualmente aterradoras. Era realmente notable que pudiera durar tanto en un 1 contra 1. Después de todo, con dos personas luchando a esa velocidad, sería difícil para los demás ayudar, incluso si quisieran. Y ahora, la razón por la que hacía esta pregunta era precisamente por estos hechos sangrientos. Incluso sin tener en cuenta a Senju Masao, que podía usar el elemento madera, los dos restantes definitivamente no eran oponentes fáciles. Además, en el campo de batalla no hay que pasaría si miren al Mizukage Yagura, que ya está gravemente herido. Aunque es joven, como Jinchuriki, no es en absoluto un personaje menor. Solo por recibir una ronda de ataques de frente, ya ha perdido su capacidad de luchar. Antes de la guerra, su evaluación de Konoha ya era bastante alta, pero ahora parece que aún era insuficiente. Aunque la alianza de las tres naciones es un hecho, ninguna de las grandes potencias ha arriesgado toda su fuerza. Por un lado, es para protegerse de una posible traición entre aliados y esto es perfectamente normal para los ninjas, pero por otro lado, también es porque creen que los tres Kage actuando simultáneamente serían suficientes para aniquilar a esta fuerza de Konoha. Pero miren la escena ante ellos. Esta simple capa de muro de madera los había dejado indefensos y, de hecho, a los tres Kage no les faltaban medios para romper esta defensa. El problema era, ¿quién tenía la audacia de desafiar el reino de los dioses tan pronto después de semejante desastre natural? Y continuó en el ataque. Onoki se puso de pie, con voz firme, y esta oportunidad no volverá. Una vez que el cuartel general de Konoha reaccione, nos enfrentaremos a la ira de Konoha. El anciano se elevó gradualmente en el aire. Juntó las manos, adoptando una vez más su pose característica y elemento polvo. No podía permitir que esa situación ocurriera. Si el mundo ninja tuviera otro primero Kage, probablemente podrían coexistir pacíficamente, pero si fuera un Uchiha Madara el mundo entero se pondría patas arriba. No podía dejar su destino en manos de un futuro incierto, así que su única opción era derrotar a su oponente allí mismo. Una oleada de chakra comenzó a acumularse en sus manos, y el aterrador elemento polvo estaba a punto de ser desatado. Pero justo entonces, el enorme muro de madera comenzó a marchitarse y desaparecer gradualmente mientras el polvo se asentaba en el suelo expuesto. Los ninjas de Konoha se acurrucaron juntos, con un solo hombre de pie frente a todos ellos. Minato incluso ponerse de pie era increíblemente difícil para Mayu, pero luchó por llamar a Koga a su lado aunque era la estrategia más arriesgada, no había otra manera ahora. Estoy aquí. Antes de que Mayu pudiera siquiera hablar, Minato lo atrapó casi en el instante en que cayó como hermano. Nadie se preocupaba más por la seguridad de Mayu que él. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres decir? Yo soy y técnica del dios del trueno volador y Tostosi. Si fuera ahora, ¿a cuántas personas podrías llevar contigo en el vuelo más largo posible? ¿Cuántas? Si lo intentáramos, dijo Koga solemnemente, podría traer a todos de vuelta aquí, pero tomaría algún tiempo prepararlo y entonces date prisa. Los ojos de Shinju se iluminaron.
Así es, este era el último recurso. Si Minato podía hacerlo, entonces todos aquí podrían salvarse, excepto él, Senju Shinju. Pero ¿y si el enemigo ataca mientras estamos grabando los sellos? No te preocupes, Shinju se apoyó débilmente en Minato, pero su sonrisa irradiaba un poder tranquilizador. Haré todo lo posible para ayudarte durante este tiempo. Tú no te preocupes, Shinju negó con la cabeza, deteniendo a Minato. Sabía lo que le preocupaba. Mientras la pared de madera no se abra, solo necesito seguir consumiendo chakra, no es nada. Tos, ve rápido, ve a prepararte. Pero es una orden. Minato guardó silencio y unos 2 segundos después, ayudó silenciosamente a Shinju a sentarse en una roca, se dio la vuelta y comenzó a cumplir su misión. Shinju era el oficial de mayor rango en esta unidad, y sin importar que, tenía que confiar en el juicio de su superior. Aunque sabía que alguien ya se había resignado a la muerte. Nada, un hermano realmente lo dejaría solo aquí. La técnica del dios del trueno volador siempre es bidireccional. Una vez que todos son enviados de regreso, regresa inmediatamente, incluso si un salto tan largo e incierto podría bien aterrizarlos en la espada del enemigo. Pero si ese es el caso, aún podrían llegar a tiempo, ¿verdad? Si no lo hacen, no es gran cosa, solo morir en el campo de batalla. En esa breve mirada, los dos jóvenes lo entendieron todo. Nunca tuvieron miedo de sacrificarse, si eso salvaría al otro. Y los ninjas de Konoha estaban ocupados, pero nadie notó que el hombre de cabello plateado se acercó silenciosamente a Minato, susurró algo y luego, ante la mirada atónita de Minato, agitó la mano con firmeza. Esto es una orden. Es imposible. La sangre manchaba su traje de batalla y ya ni siquiera sentía su brazo izquierdo. Era por la liberación de polvo que acababa de usar. Su visión finalmente comenzó a nublarse desde el principio, había estado confiando en el poder de las 8 puertas. Finalmente, aunque su cuerpo era varias veces más fuerte que el de una persona común, había llegado a su límite. Poder prohibido, fuerza prohibida ahora, nunca imaginé que mi viaje terminaría aquí. El colmillo blanco de Konoha, el ninja más fuerte, al final, no es más que un puñado de polvo, pero inmediatamente. Como máximo medio minuto. De pie en medio de todos, Minato cerró los ojos, concentrándose en activar su ninjutsu. Transportar a tanta gente simultáneamente usando la técnica del dios del trueno volador, incluso para él, era extremadamente difícil. Medio minuto restante. La mirada de Shinju atravesó las capas de árboles gigantes en dirección a las fuerzas aliadas. ¿O no se desplazaba gradualmente hacia ellos un ataque de liberación de polvo? De hecho, si uno quería desmantelar la barrera de la liberación de madera de un solo golpe, no había ninjutsu más adecuado que este absoluto, pero al hacerlo, simplemente no podrían resistir esos últimos 30 segundos. Bueno, este era el último recurso. Desde el principio de formular la estrategia, Shinju había considerado esta posibilidad. El enemigo no podía permanecer quieto por tanto tiempo. En ese caso, usar un muro de madera para defenderse de la liberación de polvo era simplemente irrealista. Solo había una manera de reubicar a todos con éxito. Si Shinju abandonaba la fuerza principal, el objetivo de la liberación de polvo cambiaría naturalmente. Shinju, Senju y los ninjas restantes de Konoha simplemente no estaban al mismo nivel de valor en cierto sentido. Si Shinju moría en esta batalla, entonces todos los sacrificios anteriores valdrían la pena. Así que muro de madera, liberación. El enorme muro de madera comenzó a desmoronarse y Shinju se quedó solo frente a todos. Es verdaderamente irónico que alguien que una vez solo pensó en sobrevivir ahora esté haciendo esto por la aldea y no se arrepiente en absoluto. Una sonrisa burlona volvió a sus labios, y se preparó para enfrentar su muerte, y fue un destello de luz blanca. Y para Shinju y no, para el ninja de Konoha, esa luz blanca probablemente era familiar. Era el orgullo de Konoha, y también sus colmillos más afilados. ¿Por qué? El mundo de Shin comenzó a oscurecerse lentamente. El ataque inesperado no le dejó oportunidad de luchar antes de que se desplomara lentamente. ¿Y por qué? Ya no podía preguntar. Todos sus sentidos se desvanecían. Ya había estado luchando al límite y había perdido su último vestigio de fuerza, pero aún así extendió la mano hacia esa luz blanca y hacia el frío perfil del hombre. ¿Por qué? Y no respondió hasta el final. Llévenselo. La voz de Colmillo Blanco permaneció gélida desde el pasado hasta el presente. Parecía ser la máquina de misiones más despiadada, sin mostrar piedad hacia los demás, ni siquiera hacia sí mismo. Esta vez, probablemente no sería una excepción. Mientras tanto, del lado de las fuerzas aliadas, el anciano se elevó gradualmente en el aire. Juntó sus manos, adoptando una vez más esa pose característica: liberación de polvo. Un choque era inminente. Esta era la batalla final entre los dos bandos.
Y esta vez por única vez, una sonrisa finalmente apareció en los labios de Colmillo Blanco. Miró sin miedo al abrumador enemigo, luego agarró su espada corta con fuerza con ambas manos. La octava puerta de las 8 puertas, la puerta de la muerte, ábrete. El espacio subterráneo cerrado, que debería haber sido tranquilo y sin viento, pero en este instante, una tormenta de chakra estalló, creando una furiosa tempestad. Esa densa y masiva pared de viento, impenetrable incluso para el chakra, mostró orgullosamente su extremo rojo sangre. Las 8 puertas eran originalmente una técnica prohibida diseñada para potenciar integralmente el poder de combate de un ninja basándose en sus cualidades inherentes. Y entonces, ¿qué tipo de transformación sufriría Sakumo, que ya estaba en el nivel Kage, tras abrir la última puerta de la muerte? Nadie lo sabía y hasta que el sonido ensordecedor resonó de verdad. ¡Bum! Una explosión inimaginable estalló, y casi simultáneamente con el salto, la figura cuya trayectoria era indistinta llegó ante Onoki. En ese momento, tal vez ya no se le podía llamar el Colmillo Blanco de Konoha. Porque la sangre carmesí que rodeaba todo su cuerpo, aparentemente a punto de estallar en llamas, se había convertido en su único adorno. Corte. El estilo partícula estaba listo, pero desde el momento en que Sakumo apareció ante Onoki, comprendió y que era demasiado tarde. Ni siquiera la técnica de liberación de polvo que estaba a punto de desatarse podía alcanzar el feroz corte descendente de ninja. Esquiva. Zas. Una espada corta atravesó su cuerpo. Pero no salpicó sangre carmesí. El jutsu de sustitución, listo en cualquier momento, salvó la vida de Onoki al borde de la muerte, pero eso fue todo y, aunque escapó del alcance del ataque con el jutsu de sustitución, una herida espantosa, que casi lo seccionó, apareció en su pecho. Aún no había terminado. Otro estampido sónico resonó en el aire. Esa aterradora aceleración fue tan rápida que ni siquiera el sonido pudo seguirle el ritmo. Nadie notó que, si bien el fallido liberación de polvo de Onoki no le había quitado la vida al berserker, sí le había quitado el brazo y... Pero eso era irrelevante ahora. Siguiente. Una aterradora carrera más allá del alcance de la vista, un destello de luz roja como la sangre en el aire, y cuando reapareció a la vista de todos, Colmillo Blanco ya estaba frente a Hiei. Empuje. Sakumo había usado este simple movimiento al máximo. Fue un movimiento ordinario, pero el escudo más orgulloso del Raikage fue completamente impotente contra él y la hoja atravesó la carne y esta vez, la espada corta llena de intención asesina se incrustó completamente en el corazón del oponente, y correspondientemente, los dedos del Raikage también se incrustaron en el pecho de Colmillo Blanco y padre. Rugió Ai mientras cargaba contra Colmillo Blanco, pero no notó que el aura de sangre que rodeaba al oponente no había desaparecido y... golpe. A diferencia del estilo habitual de Colmillo Blanco, este poder aterrador abrió instantáneamente una enorme grieta en el suelo. Aunque Ai logró detenerse a tiempo, la aterradora energía de la hoja dejó una herida imborrable en su rostro y entonces, la sangre se disipó y una luz dorada se elevó y... ¿había terminado? La sangre manchó su armadura de batalla, y ya no podía sentir su brazo izquierdo y fue por la liberación de polvo. Su visión finalmente comenzó a nublarse y desde el principio, había estado confiando en el poder de las 8 puertas. Finalmente, incluso con un cuerpo varias veces más fuerte que el de una persona común, había llegado a su límite. Poder prohibido, fuerza prohibida, y ahora, nunca pensó que terminaría así. El Colmillo Blanco de Konoha y el ninja más fuerte, al final, no es más que un puñado de polvo pero qué vida tan extraordinaria y cuando despertó, se encontró frente a un techo gris blanquecino y esta escena le resultaba demasiado familiar a Zenyon y estaba en el hospital de Konoha y no era la primera vez que despertaba allí. Pero en momentos como este, en realidad extrañaba Root, ese frío sótano y, al menos, cada vez que despertaba allí, el anciano sombrío envuelto en vendas le traía buenas noticias y «¿Estás despierto?» y la voz de Washi sonaba algo cansada y habían pasado más de 70 horas desde que Zenyon, gravemente herido, fue traído de vuelta y durante este tiempo, Washi había pisado el campo de batalla 3 veces, y el resto ni siquiera había tenido tiempo de curar sus propias heridas antes de venir al lado de Zenyon y así que cuando Zenyon abrió los ojos, Washi ya estaba a su lado y ¿te sientes mejor? Ella acarició suavemente el rostro de Zenyon, con los ojos llenos de lágrimas de alegría y preocupación mezcladas. Konoha, en una sola noche, se había convertido en el lugar más desolado e indefenso del mundo ninja y las fuerzas aliadas y unas fuerzas aliadas verdaderamente totales. Los ninjas de la tierra, el rayo y el agua, impulsados
Por una sed de venganza y la determinación de aniquilar a Konoha, pusieron un pie en la Tierra del Fuego y esta vez, Konoha realmente se enfrentó a la perspectiva de sobrevivir atrapada entre estas tres naciones y sin aliados, sin ayuda externa. Mirando a su alrededor, todo el mundo ninja estaba lleno de enemigos de Konoha y mucho mejor y la voz de Senju Masao aún era débil, pero sus heridas, después de un período tan largo de descanso, casi habían sanado por completo y el único obstáculo que no podía superar era el demonio interior. Y hace mucho, mucho tiempo, cuando llegó por primera vez a este mundo, lo trataba todo como un juego y haciendo amigos con los NPC, completando misiones, acumulando favores y luego ayudándolos a derrotar al gran jefe del mundo y incluso si eso no funcionaba, podía retirarse a las montañas pero poco a poco, el chico llamado Senju Masao cambió de opinión y por Minato, por el espíritu juvenil y la negativa a admitir la derrota, quiso intentar sobrevivir usando su propia fuerza. Decidió volverse más fuerte. En ese camino destinado a estar plagado de espinas, se encontró con muchas personas. Jiraiya, quien primero le brindó afecto. Washi, destinado a pasar su vida con él. Y por supuesto, su capitán de rostro perpetuamente frío, quien siempre los protegía en silencio. Sakumo Atake, el colmillo blanco de Konoha. En su memoria, él era el ninja más perfecto y poderoso, decidido y siempre capaz de tomar las decisiones correctas y debido a su existencia, el chico de antaño volvió a crecer, volviéndose aún más codicioso. Quería proteger todo lo que le era preciado pero fracasó. Antes de ese día, nunca había fracasado tan rotundamente y al final, solo un puñado de personas fueron salvadas por Minato y todos los demás, incluidos Sakumo y se convirtieron en el precio de su escape y demasiado acostumbrado a crear milagros, demasiada negligencia y entendía claramente que si uno solo se aferraba a la voluntad de morir, nadie podría salvarlo, pero al final, Masahiro aún dejó caer a aquellos a quienes quería y la batalla de Pingdingsan. Konoha perdió a la mayoría de sus tropas de vanguardia de élite, y además, perdió al poderoso ninja conocido como Colmillo Blanco de Konoha, Sakumo Atake. En consecuencia, las fuerzas aliadas sufrieron bajas varias veces mayores que las de Konoha para completar este cerco, con el tercer Tsuchikage, el cuarto Mizukage y el cuarto Raikage gravemente heridos, y el tercer Raikage, Kei, muriendo en la batalla y el mundo ninja había presenciado plena y directamente el aterrador poder de Konoha, y había infligido un dolor considerable a la aldea y en este momento de vida o muerte, los ninjas formaron las fuerzas aliadas y ya no podían permitir que Konoha continuara creciendo así. La situación bajo el primer Hokage era la mayor amenaza para otras grandes potencias, y antes de que esa amenaza pudiera materializarse por completo, tenían que asestar un golpe devastador a Konoha. Y con respecto a todo esto, aunque nadie se lo dijo a Shinjuru, él lo sabía demasiado bien y al final, estos tipos no eran más que un montón de canallas oportunistas. No, tal vez eso no sea del todo correcto. Su mirada se endureció pero no era la habitual brillantez estratégica y, en cambio, reflejaba una locura que Eagle jamás había visto. Ayúdenme a levantarme y su voz ronca desprendía un fuerte hedor a sangre. Aunque aún se sentía un poco indispuesto, Zenyu se esforzó por llegar al lugar donde estaba la comida. Comía como un loco y sí, su comida era completamente incomprensible para un ser humano. Simplemente usaba la liberación de madera para forzar la comida directamente a su estómago. Tras haber experimentado dolor y pérdida, Zenyu estaba seguro de haber madurado. Y ahora era hora de venganza. El edificio Hokage y la misma sala de reuniones de siempre, pero esta vez, todos guardaron silencio y nadie esperaba que las fuerzas aliadas tomaran tal decisión, invadiendo la Tierra de la Lluvia antes de tiempo para interceptar a las fuerzas de Konoha. Aunque Colmillo Blanco pagó un alto precio con su propia muerte, era innegable que esta batalla había puesto a Konoha en completa desventaja y la estrategia de dividir y eliminar al enemigo poco a poco había fracasado. Fuera de Konoha, las fuerzas aliadas de las tres naciones ya estaban en las puertas de la ciudad, lanzando oleada tras oleada de feroces ataques y, afortunadamente, Konoha todavía tenía otros individuos fuertes. Gracias a los esfuerzos de Jiraiya, Orochimaru y Uchiha Washi, y con el tercer Hokage supervisando personalmente la batalla, el ímpetu de las fuerzas aliadas finalmente se rompió y, sin embargo, Konoha, luchando contra tres naciones simultáneamente, también había sufrido pérdidas considerables. En aproximadamente 3 días, Konoha había perdido casi la mitad del número de Jonin que había perdido durante la Segunda Guerra Mundial Shinobi. Si esto continuaba, ni siquiera el ninja más fuerte del mundo ninja, Konoha, podría resistir un período prolongado de desgaste y
Era hora de idear una contramedida y hacer un movimiento decisivo. Todos, escuchemos sus ideas. Sarutobi, ataviado con armadura de combate, se sentó allí con expresión solemne, protegiendo firmemente la última línea de defensa en los corazones de todos. No hay posibilidad de pedir refuerzos ahora. El joven anciano negó con la cabeza. Konoha solo puede intentar resistir manteniendo una postura defensiva favorable. Hizo una pausa y luego continuó. Esta es una guerra de resistencia. Solo podemos perseverar en silencio. Sarutobi escuchó en silencio su explicación, luego asintió sin comprometerse, antes de dirigir su mirada a los demás. Las artes marciales son sin duda una estrategia viable para resistir. Esta vez, fue un anciano quien habló. Pero si solo nos enfrascamos en una lucha frontal, Konoha sufrirá daños considerables. El anciano negó con la cabeza, como si lamentara el paso del tiempo. Konoha no puede permitirse más pérdidas. Si la guerra continúa, agotará rápidamente la prosperidad que Konoha ha acumulado a lo largo de los años. ¿Entonces qué piensas? La voz de Sarutobi permaneció desprovista de emoción. El anciano respiró hondo, agotando todo su coraje, antes de hablar lentamente. Creo que sería mejor tomar la iniciativa para buscar la paz incluso si tiene un precio, al menos Konoha puede obtener algo de seguridad durante este período de tiempo. Tonto. Alguien objetó de inmediato en la larga mesa de la reunión. Después de la batalla de Pingdingsan, Konoha ya no tiene ninguna posibilidad de buscar la paz. ¿O tienes algún otro plan? ¿Qué tal si proponemos un intercambio? Un intercambio de personal de combate. Así es, el significado del anciano no podría ser más claro. ¿Qué tal si usaran a Senjushin Yu o a Namikaze Minato como intercambio para lograr que el otro bando retirara sus tropas? Entonces, todos volvieron a guardar silencio. Usar la vida de otras personas a cambio de su propia seguridad no parecía algo tan inaceptable. Después de todo, comparado con sacrificar beneficios más tangibles, preferían entregar su supuesto futuro. Toc, toc, toc. Unos pasos firmes y poderosos llegaron desde el otro lado de la puerta. Con un poco de esfuerzo, un par de manos jóvenes abrieron la puerta que simbolizaba el poder supremo. En el pasado, ese rostro con su sonrisa burlona era demasiado familiar para todos, pero esta vez, cuando realmente apareció ante ellos, todos los ancianos desviaron instintivamente la mirada. Quizás aún conservaban al menos una pizca de culpa. ¿Ya tomaron sus decisiones? Su voz tenía una frialdad aún más escalofriante que antes, lo que, por supuesto, profundizó el miedo que todos sentían por él. Shinju, no hace falta decir nada. Levantó la mano derecha, interrumpiendo el discurso de Sarutobi, y luego clavó con fuerza el kunai especial de Minato en un extremo de la larga mesa. Esta era la última garantía de Minato para él, de que podía teletransportarse instantáneamente al lado de Shinjuru en cualquier momento. Y en ese instante, finalmente abandonó toda su pretensión de madurez. Vigilen a Minato en el hospital Iwasi. Miró fijamente al tercer Hokage sentado en el asiento superior, hablando en un tono casi autoritario pero en ese momento, nadie lo culpó. Luego, recorrió con la mirada los rostros de cada anciano. Hei Zenjong se burló. Caballeros, adiós. Se dio la vuelta con gracia, y todos, incluido Sarutobi, inclinaron la cabeza. Este fue quizás el último adiós del joven. Una escena semejante jamás se había visto en la memoria de esta generación. Si Enoki no hubiera resultado herido, las cosas habrían sido diferentes, pero la historia era sorprendentemente similar. Una vez más, todos los ninjas del mundo ninja se habían unido, únicamente para resistir el poder de Konoha. En comparación con el asedio anterior en Pingdingsan, esta vez se habían unido a la batalla más ninjas y más fuertes. El único beneficio de esa gran pérdida para las fuerzas shinobi aliadas fue que finalmente dejaron de lado sus propias disputas y volcaron todas sus fuerzas en el campo de batalla contra Konoha y el asedio duró 3 días. 3 días de desgaste finalmente dieron a las fuerzas shinobi aliadas un atisbo de esperanza de victoria y para la tarde de ayer, Konoha había perdido todas sus defensas exteriores, y a partir de hoy, atacarían el verdadero corazón de Konoha. Pero justo cuando sus impulsos sanguinarios se volvían incontrolables, las puertas de Konoha se abrieron lentamente y emergiendo del pasadizo no tan profundo, de entre las sombras, no apareció el imponente ejército de Konoha. Solo llegó una persona. Tras un breve momento de tensión y silencio, una risa estridente estalló dentro de las fuerzas aliadas. Cuando el ninja conocido como la Sombra Oscura dio un paso al frente, a todos se les hizo un nudo en la garganta pero durante un largo rato, hasta que las puertas de Konoha se cerraron, no apareció ni un solo refuerzo y
Finalmente, un rugido ensordecedor de risa estalló desde la dirección de las fuerzas aliadas. Deberían haberlo previsto. En este callejón sin salida, ¿qué otra forma podía tener Konoha de superar la crisis sino sacrificando a este culpable? Ja 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 ja. Nunca imaginaron que Konoha, supuestamente la más fuerte, entregaría tan fácilmente el futuro de la aldea. Esto es verdaderamente y completamente ridículo. No ejecutarían inmediatamente a este patético chivo expiatorio. Lo torturarían sin piedad, arrancándole hasta la última gota de carne de los huesos. Colgarían su piel en las banderas de batalla de las diversas grandes naciones. Senju Shinjo. Este hombre que infundía miedo en todos los ninjas y hacía temblar a las grandes naciones, finalmente moriría de una manera tan trágica y sin nombre. Esto era una burla colosal. Aunque no podían matarlo de inmediato, a los ninjas, que originalmente se habían preparado para una feroz batalla, no les importó primero desinflar su arrogancia. Después de todo, una vez estuvo en la cima del mundo ninja. No todos tenían la oportunidad de detener a semejante poderío de nivel Kage. La gente lo rodeaba burlonamente, e incluso algunos miembros de alto rango de las fuerzas aliadas aprobaban tácitamente este comportamiento. Realmente odiaban a este joven. En su euforia de victoria, nadie notó que sus bestias ninja, usadas para la comunicación o el combate, se detuvieron ante ese hombre, algunas incluso arrodillándose. Todos los seres vivos sintieron miedo ante él, pero la mayoría de los humanos estaban cegados por la emoción. Solo esos animales, fieles a sus instintos, se dieron cuenta de la amenaza que tenían delante. Si no hubieran estado entrenados, probablemente ya se habrían dado la vuelta y huido. Tampoco notaron la cruel sonrisa en el rostro del hombre al que consideraban un prisionero rendirse. Jeje. Desde el momento en que Mayu despertó, el brillo de odio en sus ojos nunca se desvaneció. Esa desesperación y esa ira le eran demasiado familiares a Washi. Tenía que detener a Mayu en ese momento, aparte de Minato, que seguía acostado en la habitación del hospital, solo ella podía hacerlo. Pero justo cuando estaba a punto de trepar el muro, alguien completamente inesperado se interpuso en su camino. Señora, no puede ir allí. Habían pasado los años, y Yue Jin, ahora un apuesto joven, aún conservaba algunos de los delicados rasgos propios de las chicas debido a su piel demasiado clara, pero en términos de fuerza, ya no era comparable a ese mocoso ingenuo. Se mantuvo firme frente a Washi, con los ojos llenos de una determinación compleja y resuelta. Tenía una razón absoluta para no dejar pasar a Washi por aquí. ¿Y dónde está Shinju? La voz de Washi estaba llena de ira contenida, pero la desenfrenada intención asesina ya presionaba a todos a su alrededor y las batallas de los 3 días anteriores habían hecho que todos se dieran cuenta de lo aterradora que era esta mujer, y ahora, casi nadie tenía el valor de mirar directamente su Sharingan giratorio y Yue Jin no respondió. Simplemente extendió los brazos para bloquear el paso de Washi y negó con la cabeza en silencio. No podía dejar pasar a su ama y te lo preguntaré una última vez. Los puños de Washi se apretaron, y los 3 Tomoe en sus ojos giraron rápidamente antes de reformarse en un ominoso Mangekyo Sharingan. ¿Y dónde está Senju Shinju? Prácticamente rugió esas palabras. Y todos, incluido Yue Jin, permanecieron en silencio y eso fue todo. Y Yue Jin y el Mangekyo Sharingan carmesí comenzó a girar rápidamente, y casi al mismo tiempo que Washi habló, Yue Jin, que le bloqueaba el paso, se arrodilló de inmediato, jadeando, incapaz de controlar sus acciones. Tsukuyomi. ¿Cómo te atreves? Enfurecido, el halcón saltó al instante por encima del bloqueo, apareciendo en lo alto de las imponentes murallas de Konoha y entonces vio una escena que probablemente jamás olvidaría en toda su vida. Todos los seres vivos sintieron miedo ante él, aunque la mayoría de los humanos estaban cegados por la excitación. Solo aquellos animales, fieles a sus instintos, se dieron cuenta de la amenaza. Si no hubieran estado entrenados, ya se habrían dado la vuelta y huido y ni siquiera notaron la cruel sonrisa en el rostro del hombre al que consideraban su cautivo y rendirse. Jai caminó paso a paso. A diferencia de su atuendo habitual impecablemente vestido, hoy Shinjo llevaba una gabardina abierta e incluso tenía el pecho vendado, la sangre se filtraba. Ese color carmesí era como su furia ardiente, como la sangre de sus enemigos que anhelaba en sus ojos. Apretando los puños, murmuró en silencio y las puertas del infierno se habían abierto una grieta sin que nadie lo supiera. Esta vez, solo esta vez. No había otros motivos, nobles o viles. La razón por la que este hombre, Senju Shinjo, estaba allí ya no era por ningún propósito más oscuro. Venganza. Venganza. Todo lo que anhelaba era una sangrienta guerra de venganza. Matar. Mata.
Mata. Una voz desde lo más profundo de su corazón, alimentada por la rabia, irrumpió en su alma, amenazando con destruir toda razón dejando solo los deseos más primarios y crueles. ¿Odias tu debilidad? Una voz seductora resonó, la figura monstruosa acechando en la oscuridad infinita, sus garras aún incapaces de cruzar el límite. Sin embargo, su voz resonó en los oídos de Shinjo. ¿El sello se había debilitado? Desafortunadamente Shinjo no tenía tiempo para considerar tales cosas ahora. En verdad, estaba completamente dentro de sus expectativas. Si Shinjo no hubiera dado un paso al frente, Minato se habría convertido en un sacrificio para sobrevivir al asedio de las fuerzas aliadas, ¿no? Pero Shinjo no quería ese resultado. Un error era suficiente. Después de perder a Sakumo-sensei, Shinjo no estaba dispuesto a perder nada más, así que dio un paso al frente. Cuando todos pensaron que intercambiaría su vida por la de Minato, apretó los puños. Tal vez esta vez, realmente muera, pero por el resto de su vida, nunca más albergará una mentalidad de voluntad de morir porque si ese fuera el caso, todavía no podría salvar a nadie. Quiere vivir y proteger a Minato. Quiere usar la sangre de sus enemigos para tallar el epitafio final del colmillo blanco de Konoha. Ven, unamos fuerzas, y no habrá más enemigos en este mundo. La voz grave comenzó a elevarse, inicialmente parecía un susurro bajo, pero ahora era como un trueno explotando en sus oídos, haciendo imposible que Zenyu escuchara nada más. Libérame. Con las manos juntas, Zenyu cerró los ojos, ya no mirando a esos bastardos gruñones, dejando que se acercaran a él más lejos. Algunos de los individuos más poderosos ya habían sentido la amenaza. Sus expresiones cambiaron del fanatismo a la sorpresa, y finalmente a una ferocidad infinita y miedo. Elemento madera. El advenimiento de un mundo de árboles. La misma técnica, pero esta vez, su impacto fue mucho mayor que cualquier ataque anterior. Alrededor de Konoha, los ya frondosos árboles se retorcieron y contorsionaron salvajemente, vitoreando y moviéndose bruscamente en una dirección fija, como una extraña peregrinación o una aterradora evolución. Matar. La voluntad de Shinjo alcanzó con precisión cada árbol, que se convirtieron en los soldados más despiadados. Las lanzas, las armaduras, todo se transformó en sus cuerpos, convirtiéndose en las poderosas y retorcidas ramas que la gente vio, y luego barrió todo el campo de batalla. Desde un punto de vista más elevado, comenzando junto a Shinjo, un torrente verde reemplazó instantáneamente todos los demás colores. Algunos de ellos tal vez habían presenciado esta aterradora técnica antes, pero cuanto más la veían, menos podían moverse un centímetro. Más poderosa, más feroz que nunca. Esas plantas que simplemente se habían quedado quietas parecieron transformarse instantáneamente en bestias aterradoras, abriendo sus fauces abiertas para devorar cualquier cosa que se atreviera a interponerse en su camino, y luego transformándola en un poder aún mayor. Rápido mirar. Detrás de las tropas, los ninjas señalaron temblorosamente hacia la dirección donde los árboles crecían salvajemente a lo lejos. Allí, escondidas entre los árboles, docenas de enormes flores comenzaron a florecer sus vibrantes colores. Nadie sabía cuánta sangre los había manchado. Si la calidad de la energía de liberación Yang no era suficiente, entonces la cantidad lo compensaría. Un esfuerzo sin precedentes, aunque tal derroche de chakra no duraría mucho ni siquiera para un verdadero héroe, pero esta vez tenía sus razones. Por lo tanto, no solo los enemigos en medio de la batalla, sino incluso los ninjas de Konoha de pie en las murallas quedaron instantáneamente estupefactos. Liberación de madera. Advenimiento del mundo del árbol flor. Maldita sea. Del lado de las fuerzas aliadas, lideradas por el recién nombrado cuarto Raikage, quien estaba igualmente ansioso de venganza, los renombrados ninjas de varias potencias importantes se movilizaron. Esta situación se había desviado por completo de sus expectativas. Si estas aterradoras técnicas de elemento madera no eran controladas pronto, probablemente aplastarían a las fuerzas aliadas en muy poco tiempo. Capturar al líder primero. Con solo un enemigo, el equipo de asalto compuesto por ninjas de nivel Kage cargó instantáneamente hacia el lugar donde Senju Shinjo había usado su técnica. Y... crack. Bang. Bang. Y... después de varios intercambios, justo cuando estaba a punto de romper las defensas de elemento madera, varias figuras oscuras emergieron repentinamente de debajo del árbol gigante oculto y aterrador. En una fracción de segundo, ninguno de la docena de ninjas de nivel Kage o casi Kage que atacaron logró la ventaja. Y cuando esas figuras oscuras aterrizaron, la gente finalmente vio sus rostros y Senju Shinjo. Técnica del clon de madera.
Un aterrador ninjutsu que posee su propia forma física y conserva la mayoría de sus habilidades de combate originales. Y, por supuesto, para el equipo de asalto atrapado en un cerco de elemento madera, no había del todo malas noticias y, al menos, cuando la figura cubierta de extrañas runas se acercó a ellos, ya no necesitaban distinguir cuál era la verdadera forma de Zenyon y modo sabio y una serie de ataques ya había revelado el alcance total de las capacidades de combate del elemento madera, y la razón por la que no lo habían usado en los encuentros anteriores no era casual. El chakra de Zenyon estaba casi agotado, y el llamado modo sabio, sin suficiente reposición de energía, colapsaría en segundos y, desde una perspectiva estratégica, esto era simplemente una táctica autodestructiva y, sin embargo, y esta vez, era diferente. Liberarme. Medianoche, y, buscando toda la jaula herméticamente cerrada comenzó a temblar y desde el lugar más profundo y oscuro, el gruñido bajo comenzó a aumentar en intensidad. Una ominosa energía negra comenzó a filtrarse por los bordes del sello, luego gradualmente impregnó el cuerpo de Zenyon y el lazo había sido retirado, los candados habían sido abiertos, y las jaulas de hierro ahora eran increíblemente frágiles y jajajajaja. La risa arrogante se volvió aún más desenfrenada. El monstruo que una vez había traído terror al mundo entero estaba a punto de regresar a esta tierra. Liberarme. Que este mundo pruebe el miedo una vez más. Cada célula de su cuerpo parecía estar gritando. Cuidado. Todos, cuidado. El cuarto Raikage, A. El dúo AB, B. El ninja de la niebla, Ozuki Mangetsu. El liberación de explosión. Cazando y tantos nombres renombrados en el mundo ninja, pero cuando realmente se pararon frente a ese monstruo, estos adornos superfluos fueron arrancados, arrebatándoles la escasa sensación de seguridad que una vez ofrecieron y rostros pálidos, dientes castañeteando y incluso apretar sus puños con fuerza hizo que sus antebrazos temblaran incontrolablemente y estos ninjas más poderosos tuvieron que usar toda su fuerza solo para apenas reprimir estas reacciones instintivas que ocurrirían en cualquier persona normal. Y las runas negras finalmente cubrieron por completo el cuerpo de Shinjo, la energía parecida a la tinta lo envolvió por completo y la gente ya no podía ver su rostro. Todo lo que podían ver era el rostro de un dios de la muerte con una sonrisa exagerada y los únicos puntos brillantes que cubrían ese cuerpo completamente negro eran esos ojos aterradores y esa sonrisa burlancia. Y impacto relámpago. Un destello de relámpago. En el mundo ninja, el Raikage, siempre un símbolo de velocidad, finalmente desató su ataque. La aterradora sensación que pesaba sobre su corazón le estaba dando una advertencia fatal y si no actuaban ahora, el momento en que el monstruo despertara por completo sería su fin y crack. El relámpago que rasgó su visión también sobresaltó a todos, y lanzaron un ataque frenético contra Zenyon. Kunai giratorios, poderosas espadas grandes y ninjutsu destructivo. Atacaron la aterradora oscuridad con todas sus fuerzas, solo para alejarse más de ella y ¡bang! Una terrible explosión detonó en el centro mismo del campo de batalla. Los árboles en constante expansión también se calmaron por un momento y se acabó. Los ninjas al borde de la muerte dirigieron sus miradas hacia el lugar donde se habían reunido los hombres fuertes y realmente se había acabado. Y rugido. La respuesta que recibieron fue el rugido de una bestia enfurecida. Imposible. Todos los hombres fuertes detuvieron lo que estaban haciendo. Todo lo que tenían delante estaba completamente más allá de su comprensión y alrededor del cuerpo de Zenyon, una energía negra formaba innumerables manos gigantes, y no importaba de quién viniera el ataque, todo era bloqueado por estas manos gigantes y eso no era todo. La aterradora energía negra estaba devorando todo a una velocidad alarmante e ineficaz. Todo el poderoso ninjutsu usado, a pesar de sus mejores esfuerzos, no podía dañar al monstruo en lo más mínimo. El dolor adicional era simplemente una señal que volvía al monstruo aún más loco. Sichle. La pesadilla aún no había terminado. Antes de que la gente pudiera siquiera recuperarse, los clones de elemento madera que acababan de ser liberados sufrieron una aterradora transformación y, al igual que el cuerpo original, también comenzaron a cubrirse de energía negra. Esa cosa aterradora, como una capa de chakra, había armado por completo a la docena de clones. El pobre hombre atravesado por el cuerpo no era otro que el poderoso Kage que acababa de pavonearse y no murió inmediatamente y no, sino que rápidamente les mostró a todos el proceso de la muerte y sus músculos comenzaron a marchitarse, su cabello y barba se volvieron blancos como la nieve, y tanto su chakra como su fuerza vital se agotaron rápidamente de su cuerpo y como si el tiempo se hubiera acelerado, murió ante los ojos de todos.
Hasta su último momento, aún extendió débilmente las manos, su rostro marchito implorando alguna bendición imposible y por supuesto, no pudo derramar ni una sola lágrima en ese estado y ¡bum! ¡Bum! Todos guardaron silencio y los árboles, antes frondosos y verdes, se tiñeron instantáneamente de un color grotesco y aterrador. Los árboles rectos, capaces de perforar la carne, se transformaron en matorrales espinosos. La zona, antes dominada por la vegetación, se había convertido en un verdadero campo de batalla y un infierno. Solo entonces las fuerzas aliadas comprendieron esta horrible verdad y desde el principio, jamás debieron haber pisado esta tierra y porque desde el principio, no tenían ninguna posibilidad de victoria. Y, ante este poder abrumador, ¿retirada? No, no es tan simple. Esta escena infernal está destinada a no dejar ninguna presa ilesa, ya sean las aterradoras enredaderas que estrangulan sin piedad o los clones de bestias con cola que pueden absorber energía, todo en el campo de batalla está bajo control. Resistencia y escape son igualmente inútiles frente a Zen Yong. Para los ninjas ordinarios, sus ataques no pueden destruir por completo las plantas que crecen sin cesar ni atravesar el manto de chakra que puede absorber toda la energía. Ahora, incluso a los Jonin ordinarios les resultaría difícil protegerse en este bosque espinoso, mientras que aquellos poderosos Kage que podrían haber escapado están atrapados por más de una docena de aterradores clones. La cerca de hierro se ha abierto con un crujido, y esas feroces garras ahora pueden pasar por el único pasaje y tocar el mundo de la libertad. Así, el rugido del monstruo se vuelve aún más aterrador. Lucha frenéticamente, y las robustas cadenas que una vez lo contuvieron y lo dejaron inmóvil se rompen una por una. Eso es. Eso es. El sello indefenso era impotente para detener al aterrador monstruo. Sus rugidos cada vez más aterradores asaltaban repetidamente la frágil jaula, como si en cualquier momento esa cosa pudiera liberarse. En ese corto tiempo, las fuerzas aliadas fueron casi completamente derrotadas. El oponente era solo una persona, la única. Las cicatrices en su rostro comenzaron a palpitar. En esa cueva oscura, otro ninja de Konoha, también solo una persona, pero era ese hombre conocido como el Colmillo Blanco de Konoha quien, con su propia muerte, rompió el cerco formado por 3 Kage. Esa sensación de rozar la muerte por un instante fugaz aún persistía en su mente, incapaz de disiparse por mucho tiempo. Ese era el mayor miedo, lo sé. Su voz se apagó, la armadura del dios del trueno que vestía no le ofrecía ninguna sensación de seguridad, ahora que las cosas habían llegado a esto. Asintió a su hermano, y el entendimiento tácito entre ellos le hizo comprender al instante la decisión de su hermano. Para lidiar con monstruos, en efecto, solo se puede confiar en los monstruos. Entendido. Garras afiladas, colmillos y esas 8 enormes cabezas, apenas visibles. Rugido. Rugido. Mientras el rugido resonaba, una ninja finalmente escaló las murallas de Konoha con un látigo furioso. Uashi saltó instantáneamente por encima del bloqueo, apareciendo en lo alto de las imponentes murallas de Konoha y entonces, vio una escena que probablemente nunca olvidaría. Ese enorme y aterrador monstruo, con solo su rugido, dejó a todas las fuerzas aliadas indefensas para huir. Jejajajajajaja. Esa risa aterradora comenzó a resonar en su mente y aunque solo Shinju, ya consumida por el cuerpo del demonio, podía sentir verdaderamente el placer y la burla en su interior y tanto esfuerzo sellándolo, buscando desesperadamente este poder aterrador, ideando método tras método, era todo solo para liberar a este monstruo aquí al final. No, Zen Yong había dicho hacía mucho tiempo que nunca más estaría dispuesto a morir, y todo esto, de hecho, estaba dentro de sus expectativas y el alboroto de los monstruos, el aplastamiento de energía, y luego la devoración y asimilación mutua. Así que así es. Una sonrisa burlona apareció también en los labios de Zen Yong. Hacía tiempo, Zen Yong había notado que cuando agotaba su energía de liberación Yang, la velocidad a la que recuperaba su energía interna se volvía aún más rápida, un hecho que había experimentado de primera mano durante la batalla en Pingdingsan. Inicialmente, no le había dado mucha importancia a este asunto, es esa batalla final y Zen Yong finalmente comprendió el problema. Quizás aún no podía usar la energía de liberación Yang y la de liberación Jin simultáneamente con la destreza del legendario sabio de los 6 caminos, pero era seguro que estas dos energías opuestas también tenían una cierta relación sinérgica inherente y no fue hasta que el demonio comenzó a devorar y convertir su energía de liberación Yang que finalmente comprendió la fórmula para esta conversión de energía y el contraataque comenzó. Zen Yong comenzó a revertir la conversión de la energía del demonio.
Comparado con el método suave del demonio, Zhen Yong, que poseía la capacidad de prever el futuro, llevó sus cálculos al límite en ese momento. Por lo tanto, el enorme monstruo de repente comenzó a aullar. En menos de un suspiro, se desvaneció por completo. Ahora, solo Senju Shenyo permanecía allí de pie. Brillantes runas púrpuras y hechizantes comenzaron a evolucionar desde su frente, dibujando una imagen compleja y misteriosa en su rostro. Un modo sabio completamente nuevo también fue otorgado al cuerpo renacido de Shenyo y el llamado demonio, de alma a cuerpo, había sido completamente asimilado. Esta era la verdadera evolución. Rugido. Pero ahora, no era momento de descanso para Shenyo. En este aterrador campo de batalla, con la desaparición del demonio, otro monstruo enorme se reveló. Poseía la cabeza de toro más feroz y 8 poderosos tentáculos parecidos a pulpos. El Gyuki de 8 colas ha llegado. ¿Esto es y evolución? Zhen Yong levantó las manos, con la mirada perdida, completamente diferente a antes. Resultó que sus suposiciones de siempre estaban totalmente equivocadas y la llamada liberación de madera es simplemente una forma de vida. Innumerables vidas, debido a diferencias en las emociones o el crecimiento, siempre manifestarán diferentes estados en diferentes momentos. Nunca hay un momento en que la vida esté completamente quieta e inmutable, y la liberación de madera, como manifestación de la vida, no tiene una forma fija. Tal vez, para el primero Hokage, ese método de operación y uso era el más adecuado para él, de modo que bajo esa forma materializada de chakra y ese método de uso, podría maximizar su fuerza o tal vez, Zhen Yong siempre fue diferente del primero Hokage. La gente parecía haberse acostumbrado a compararlo con el primero Hokage, incluso ahora, ha dejado una impresión subconsciente en el propio Zhen Yong. Pero estaba equivocado, todos estaban equivocados. Él no era Hashirama Senju, nunca lo había sido y cuando finalmente se enfrentó a este hecho, siguiendo el método de conversión de chakra que recibió de Moryo, inscribió minuciosamente sus propias runas del modo sabio ahora, verdaderamente podía ser llamado un usuario de la liberación de madera, no solo una marioneta controlada por ella. Poderosa energía comenzó a fluir a través de su cuerpo, ya no tan difícil como antes. Para Zhen Yong ahora, el modo sabio se había convertido en una parte integral de su fuerza de combate, no solo un movimiento desesperado de último recurso y más que eso rugido. Rugido. El monstruo había aparecido, el gigante Yuani ocupando la mitad del campo de batalla. Para la mayoría de los ninjas, ver un monstruo así una vez en la vida sería un absoluto accidente, pero ante ellos, en solo unos minutos, 2 monstruos habían aparecido ante ellos a toda prisa. Y aunque Shenyu ya no estaba en su forma de bestia con cola, mientras esas aterradoras enredaderas continuaran su actividad, seguía siendo el mayor peligro para las fuerzas aliadas. Este entorno, lleno de enormes espinas, definitivamente no era adecuado para el combate, pero en su forma completa de bestia con cola, sin duda poseía la capacidad de alterar el terreno. Primero, estas espinas tenían que ser despejadas. Los enormes tentáculos convergieron alrededor de su cuerpo, y antes de que nadie pudiera reaccionar, el gigantesco monstruo comenzó a girar a una velocidad completamente incongruente con su enorme tamaño. Bestia con cola de 8 espirales. Al principio, solo soplaba una brisa ligera, pero a medida que el giro se aceleraba, incluso las espinas y el suelo fueron arrancados de raíz. La enorme criatura exhibió su aterrador poder ante todos, como si nada pudiera detenerla y fue detenida. Ese monstruo increíblemente poderoso fue clavado en el lugar. ¡Au! Un rugido doloroso, lleno de agonía insoportable. Y desde dentro de la sombra del monstruo, una figura diminuta, casi insignificante, extendió su mano, y siguiendo la dirección de su mano extendida, innumerables espinas gruesas y exageradas surgieron del suelo. En un abrir y cerrar de ojos, clavaron firmemente las 8 enormes colas del demonio toro a la tierra. Los ojos de Shenyu revelaron molestia y desdén, y las runas en su rostro cambiaron de color y forma, irradiando una deslumbrante luz carmesí. «Compórtate». Sus 5 dedos formaron garras, y luego se aferró con todas sus fuerzas. Esos gruesos troncos de árboles marrones reaparecieron, esos únicos puntos brillantes en el infierno, transformándose instantáneamente en la jaula más sólida, atrapando por completo a las 8 colas dentro. Presiona. Sus 5 dedos se apretaron. La aterradora jaula se apretó, y el otrora feroz monstruo fue arrojado inmediatamente al suelo. Rugido. Rugido. El dolor y la humillación finalmente enloquecieron al monstruo. Luchó por levantar su enorme cabeza, y frente a su boca abierta, una profunda esfera negra comenzó a emanar un aura ominosa. Bomba de bestia con cola.
El poder legendario capaz de destrozar montañas con un solo golpe tenía su mira puesta en la cabeza de Zheng Yong. No es un mal poder. Sin embargo, en esta crisis de vida o muerte, Zheng Yong no mostró un miedo. Podría haber usado su técnica de clon de madera para esquivar, pero no lo hizo, porque no había necesidad. Una aterradora sonrisa volvió a sus labios. Arte sabio. Pilar de espinas. Su mano izquierda, que había estado inactiva hasta ahora, finalmente se levantó, apuntando hacia la dirección de la bomba de bestia con cola. En el instante en que se activó el ninjutsu, las runas que simbolizaban el arte sabio cambiaron de nuevo, mostrando una vez más ese fascinante púrpura brillante. PFFT. La explosión de energía negra como la noche finalmente se lanzó, pero en su camino, una enorme red tejida con espinas apareció de la nada. Y en el momento en que la energía destructiva besó las espinas, sucedió algo escalofriante. La energía destructiva penetró la primera capa de defensa, pero rápidamente comenzó a encogerse a una velocidad visible. Y en el instante en que finalmente desapareció, las enormes espinas, ni siquiera medio perforadas ante los ojos de todos, el cañón de bestia con cola, que contenía energía aterradora, fue simplemente devorado vivo. Ahora, ¿puedes callarte? Conéctense. Sau. Ahora, ¿puedes callarte? Senju Shinju, aparentemente inmortal, habló, y con un gesto desdeñoso de su brazo y las runas siempre cambiantes en su rostro, los sólidos árboles gigantes envolvieron instantáneamente al ocho colas y desde dentro de las capas de árboles gigantes, grilletes de madera descendieron del cielo, presionando el enorme cuerpo contra el suelo. Arte sabio. Yojinmon. Y, sin que él lo supiera, Shinju ahora podía suprimir a la aterradora bestia con cola a voluntad, igual que el primero Kage. Incluso el propio Shinju, habiendo dominado este nivel de poder, no pudo evitar maravillarse ante el inmenso poder requerido para distribuir libremente el poder supremo de la bestia con cola pero no fue suficiente. Por un momento, absorto en sus pensamientos, Zheng Yong apretó los puños. Ese momento, Zheng Yong aún no había encontrado una técnica comparable al Buda de la cima del primero Kage. Las artes marciales impactantes de las 8 direcciones que invocó en la cueva la última vez eran simplemente una forma incompleta, o mejor dicho, esa forma solo heredó el atributo de liberación yang dentro del cuerpo de Zheng Yong. A partir de los 2 estados del modo sabio, se puede ver que la liberación de madera que Zheng Yong está usando actualmente ya no es la misma energía de liberación yang única e inmutable que la del primero Kage. Hasta cierto punto, aunque Zheng Yong, quien ha dominado la interacción del yin y el yang, aún no puede hacer coexistir las dos energías, ya puede usar ambas energías de forma independiente. Por lo tanto, teóricamente, los avatares que Zheng Yong puede usar no deberían limitarse a las artes marciales impactantes de las 8 direcciones, pero hasta el día de hoy, aún no ha encontrado una manera de usar otro avatar. Además, incluso si damos un paso atrás, debido a que Zheng Yong ha elegido un método de evolución completamente diferente al del primero Kage, un avatar con un solo atributo probablemente sería difícil de comparar con el Buda supremo del primero Kage. Por supuesto, todo esto es algo para discutir más adelante. Después de todo, para los ninjas más fuertes actualmente activos en el mundo ninja, Zheng Yong ahora está en una posición abrumadora. A menos que se encuentre con ciertos seres especiales, prácticamente puede hacer lo que quiera. Sin embargo, correspondientemente, también está preocupado por otro problema más realista que debe resolver. El campo de batalla no es un lugar para la contemplación. Tras un instante, Zheng Yong volvió a fijar la mirada en el enemigo que tenía delante y ese grupo de enemigos que temblaban y no sabían qué hacer. Sus labios se curvaron de nuevo en aquella sonrisa repulsiva. Caminó paso a paso hacia la dirección en la que huían las fuerzas aliadas. Y justo hoy, estos tipos clamaban por arrasar la aldea oculta de la hoja. Hacía apenas unas horas, invadían con arrogancia las tierras de otros países. Incluso hacía solo unos minutos, no deseaban nada más que cortarle la cabeza a Zheng Yong para satisfacer su primitivo sentido del honor. Pero ahora, solo quedaba miedo en sus ojos. Cuando toda su fuerza restante se desvaneció, se quedaron sin poder de combate y, al igual que más tarde, al enfrentarse a Madara, ¿de qué podrían servir estos cómplices insignificantes e ignorantes? El 8 colas, me lo quedo. La arrogante voz de Shinjo resonó rápidamente por el campo de batalla. Si quieres intercambiarlo por tu Jinchuriki, podemos resolverlo en la mesa de negociaciones. Habló burlonamente, su tono siniestro un velado insulto a las fuerzas shinobi aliadas. Claro, quiero decir, si de verdad puedes escapar a salvo. Al terminar sus palabras, las plantas frenéticas volvieron a palpitar. Danzaban sin cesar, cosechando nueva vida. El tiempo parecía haber invertido su ciclo.
A partir de ese momento, el mundo ninja parecía regresar a una era de décadas atrás, una era perteneciente a Konoha, a Hashirama Senju. ¿Fracasaste? No, no, no. El tono de Yu seguía siendo tan atractivo y seductor como siempre, su delicada voz parecía una némesis natural para los hombres. Jajatil de su risa era como campanillas de plata meciéndose al viento, mientras que el carmesí de sus ojos denotaba una majestuosidad desafiante. Me atraen los hombres poderosos, y alguien tan poderoso no tiene absolutamente ningún impacto en nuestros planes. De hecho, me sienta de maravilla. Extendió su pequeña lengua manchada de sangre, lamiéndose los labios con delicadeza como si todo estuviera ya bajo su control. Senju Shinjo, Konoha en esta red tan apretada, no tenían escapatoria. Primera actualización. Como siempre, todas las peticiones son bienvenidas. En el verano del año 47 de Konoha, la Tercera Guerra Mundial Shinobi apenas llevaba 3 meses comenzando, pero ya estaba a punto de terminar abruptamente y esta batalla, aparentemente un juego de niños, solo provocaría el ridículo de los historiadores del futuro, pero para los ninjas, nadie podía reírse a carcajadas y el mundo ninja se sentía amenazado, una amenaza como ninguna otra que hubieran sentido antes. La gente sabía que la era del equilibrio de poder mediante la división de las bestias con cola había terminado y esta era estaba destinada a pertenecer a Konoha, a una era donde los árboles y la fuerza bruta lo dividían todo y la batalla más grande y final de la Tercera Guerra Mundial Shinobi fue la batalla de Konoha. Un enorme ejército aliado compuesto por la Tierra del Rayo y la Tierra del Agua, aprovechando la victoria en la batalla de Pingdingsan, avanzó hacia la patria de Konoha a la velocidad del rayo, llegando al núcleo de Konoha en 3 días. Pero, por desgracia, perdieron su mejor oportunidad para lograr una victoria decisiva y fue durante esos 3 días que despertó la persona que sembraría el pánico en todo el mundo ninja durante mucho tiempo y el clan Senju de Konoha. Senju Shinjo. Tal como todos temían, reapareció en el campo de batalla habiendo dominado por completo el poder del elemento madera, al menos a los ojos de sus enemigos. Esos aterradores árboles gigantes inclinaron fatalmente la balanza de la guerra. La absoluta disparidad de poder dejó a las fuerzas shinobi aliadas completamente indefensas ante él. Era como el legendario primero Kage, Hashirama Senju, aplastando a todas las fuerzas aliadas de una manera casi abrumadora y la guerra se había convertido hacía tiempo en una masacre unilateral. Nadie pudo resistir el poder del sabio. Y esta guerra, naturalmente, terminó con una victoria para Konoha, mientras que las fuerzas aliadas perdieron a la mayoría y, estrictamente hablando, casi el 70% de sus fuerzas. En términos de poder de combate de alto nivel, entre todos los supervivientes, solo el cuarto Raikage, logró escapar gracias a su velocidad. Todos los demás miembros de los 7 espadachines de la niebla, excepto Ozuki Mangetsu, murieron en esta batalla y Killer B, el Jinchuriki de las 8 colas, incluso fue capturado vivo por Senju Shinjo. Después de eso, la Tierra del Rayo solo pudo redimir a su Jinchuriki a través de un acuerdo de negociación y hasta este punto, parece que Konoha ha vuelto a salir victoriosa en esta guerra mundial Shinobi, pero esta victoria es completamente diferente a la de la Segunda Guerra Mundial Shinobi. La última Guerra Mundial Shinobi, en lugar de ser una victoria para Konoha, se describió con mayor precisión como una derrota para Konoha y destronada de su pedestal y la victoria tan duramente conseguida por Konoha fue vista como una oportunidad por otras naciones pero esta vez fue diferente. Enfrentando la aniquilación total, la victoria se debió casi por completo al estallido de Senju Masahiro, devolviendo a Konoha su legendario e inquebrantable trono y las otras aldeas ninja, habiendo soportado el dolor, solo pudieron temblar y acobardarse en sus rincones, rezando por la intervención divina y el perdón de Konoha. Konoha ha regresado y proclamó al mundo ninja de la manera más cruel y sangrienta que el gigante que se encuentra en la cima y ha regresado. Para asegurar la victoria en esta guerra, Zenyon renunció a la oportunidad de desmantelar gradualmente el poder del demonio, optando en cambio por devorarlo directamente y absorbió todo de él. Su cuerpo, su energía y, por supuesto, sus recuerdos y su espíritu y comparado con su milenaria vida, la década de Zenyon era insignificante y aunque su fuerza mental superaba con creces la de un ninja común, esto no significaba que pudiera ignorar por completo los riesgos y, de hecho, no se convirtió en un demonio con forma humana, pero su personalidad, su comportamiento e incluso su alma quedaron inevitablemente contaminados por la marca del demonio. En esta situación, no sería sorprendente que se aliara con cualquiera de los dos bandos en cualquier momento y, en otras palabras, Zenyon podría sucumbir a su naturaleza bestial en cualquier instante, entregándose a la destrucción y la matanza sin sentido.
Por eso, en el campo de batalla, Zheng Yong reprimió repetidamente su espíritu de lucha increíblemente intenso, y fue precisamente gracias a ello que las fuerzas aliadas pudieron escapar y para Zheng Yong, ahora no tenía enemigos reales. El demonio era él mismo. El poder del monstruo era su poder y superar esto significaba y conquistarse a sí mismo. Segunda actualización. La guerra ha terminado y pero Konoha, la vencedora, no muestra señales de alivio y todo sucedió de forma demasiado dramática y antes de que todo comenzara, nadie podría haber imaginado que Senju Shinju, tras una derrota tan aplastante y gravemente herido, crecería hasta tal punto y comparado con un shinobi típico de nivel Kage, Shinju ha trascendido la mera poderosidad y ha ascendido al reino del terror. Al igual que Ashirama Senju antes que él, ni siquiera necesita consolidar deliberadamente la fuerza interna de la aldea. Ahora, con respecto a Konoha, la mayoría de la gente se ha puesto del lado de Senju Shinju y entre la gente común, este hombre, originalmente descendiente del primero Kage, posee un atractivo casi aterrador y para los ancianos actuales, la buena noticia es que la guerra se ganó, y es poco probable que el público conozca la historia completa detrás de todo. La mala noticia y en realidad intentaron sacrificar a un segundo Ashirama Senju al enemigo. Ahora, ha vuelto y el hombre que derrotó a las fuerzas aliadas con sangre y terror, el ser aterrador que, con solo un cuerpo mortal, recreó el poder de un sabio. Regresará a esta aldea con la rabia que sentiría cualquier persona normal y incluso si no causa una catástrofe, ¿cuántos de los ancianos que emitieron este juicio podrán protegerse realmente? Pero incluso si se arrepienten, es demasiado tarde y ese hombre ya está caminando hacia el edificio del Hokage, y a todos se les encoge el corazón. El tercer Hokage incluso reunió a la mayoría de las fuerzas de combate de Konoha cerca del edificio del Hokage y nadie puede predecir qué locuras hará este hombre, que, como el primer Hokage, trata a las bestias con cola como juguetes y la mayoría tiembla, solo un pequeño número mira hacia la puerta con ojos firmes pero desesperados y es casi como si las fuerzas aliadas acabaran de aparecer en el campo de batalla. Tap tap tap. Los pasos firmes y poderosos resonaron, como antes del comienzo de una gran batalla. Pero esta vez, esos pasos parecían pesar mucho en el corazón de cada anciano, la conmoción como si una mano invisible les hubiera agarrado la garganta, dificultándoles la respiración. Al otro lado de la puerta, un par de manos jóvenes, con un ligero esfuerzo, abrieron la puerta que simbolizaba el poder supremo. Su sonrisa era desdeñosa, desdeñosa. Caballeros, dijo en voz baja, y luego sacó con indiferencia al kunai que había clavado en la larga mesa antes de marcharse. ¿Fue esta batalla lo suficientemente entretenida? La respuesta fue un silencio sepulcral y un miedo escalofriante. Su sonrisa se volvió aún más burlancia. Caballeros, Konoha ha ganado, deberían estar contentos. Sí, felicidades, Masahiro. Un hombre de mediana edad, representante del grupo de interés de la aldea, se puso de pie, secándose el sudor con nerviosismo mientras hablaba obsequiosamente pero claramente, esta no era la respuesta que Masahiro esperaba. Zas. Afiladas astillas de madera surgieron instantáneamente de debajo de él, atravesándolo de abajo hacia arriba antes de que nadie pudiera reaccionar en un tiempo aún más corto, el hombre gordo y barrigón quedó completamente seco. Shinju. La voz grave del tercer Hokage resonó. Apretó el puño y se puso de pie solemnemente. ¿Hay algún problema, tercer Hokage? La voz, que al principio había parecido una broma, de repente se volvió aguda y aterradora. Shinju miró furioso al tercer Hokage que estaba al otro lado de la sala de conferencias. Solo en este momento Sarutobi finalmente recobró el sentido en esta confrontación. El chico que parecía estar bajo su protección apenas ayer se había convertido, sin que nadie se diera cuenta, en una autoridad absoluta. Suspiró y se sentó en silencio, pero este breve intercambio solo intensificó el miedo en los corazones de la gente. Konoha puede estar a punto de enfrentar una tormenta, pero la fuente a esa tormenta no es la amenaza de fuera de la aldea. Creo que probablemente todos ustedes tienen algo que decirme. Esta vez, alguien rompió rápidamente el silencio de nuevo. Lord Shinju, solicito renunciar a mi puesto en el Consejo de Ancianos. No se molesten en acompañarme a la salida. Yo también solicito renunciar, Lord Shinju. Los ancianos, que estaban acostumbrados a negociar en la mesa de negociación, se levantaron uno tras otro, y luego se fueron uno tras otro por primera vez, comprendieron que el poder podría no ser solo una extensión de la política. El poder absoluto también podía controlarlo todo. La estructura de poder del pueblo sufrió una gran conmoción.
El Consejo de Ancianos, que se había asemejado a una residencia de ancianos, fue disuelto casi por completo y reemplazado por una conferencia de mesa redonda compuesta principalmente por la nueva generación del pueblo. Se dice que la selección y organización del nuevo liderazgo estuvo a cargo principalmente de la raíz de Konoha y el clan Uchiha, y la figura más prominente, Senju Masahiro, no mostró ninguna participación directa y, de hecho, después de la gran batalla, desapareció abruptamente de la vista pública. Y en este momento delicado, un peón inesperado llegó silenciosamente a Konoha. Escondida entre una caravana de mercaderes, pasó desapercibida hasta que llegó al edificio del Hokage y... ¿Fue porque la guerra acababa de terminar, lo que provocó una bajada de guardia? Ah, eso es natural, y la mujer sonrió seductoramente. Vestida con un hermoso kimono, su belleza atrajo considerable atención. De hecho, solo en momentos de total relajación y descuido se podía penetrar esta formidable fortaleza del mundo ninja. ¿Nombre? El Chunin a cargo del personal miró a la hermosa chica frente a él con recelo. Para ser honesto, era difícil imaginar que una mujer tan hermosa, cuyo atuendo era impecable, pudiera ser una ninja del clan Uchiha que se había separado de su familia Uchiha Yu. Sonrió levemente e hizo una ligera reverencia. La mirada seductora y sugerente en sus ojos hizo que el Chunin se rascara la nuca avergonzado. Claramente, este joven nunca había visto a una hermana mayor tan madura y hermosa. Sin embargo, obviamente estaba en la edad en la que anhelaba la belleza. Jeje Yu de repente se tapó la boca y rió suavemente, y el Chunin sentado frente a él finalmente recobró el sentido. Joven, ¿hay algo más? Se inclinó ligeramente hacia adelante, su mejilla casi rozando la de él, y la leve humedad instantáneamente hizo que sus mejillas se sonrojaran. Prácticamente estás babeando. Su voz juguetona y adorable sobresaltó al Chunin a cargo de la tarea. Primero se echó hacia atrás con nerviosismo, luego se limpió la boca torpemente. No había nada allí. Jaja solo bromeaba La belleza rió a carcajadas, mientras que el Chunin solo pudo continuar frenéticamente con su trabajo. Espera, necesito revisar tu información personal. El Chunin no se atrevió a mirarla más, como si otra mirada le robara el alma. Bajó la cabeza, buscando distraídamente entre los documentos que tenía a mano. La información sobre el clan Uchiha debería haber estado colocada en un lugar muy visible, pero la pasó por alto varias veces antes de finalmente sacar el documento amarillento. Uchiha Yu, origen. Tierra del Fuego, aldea de Konoha, clan Uchiha, género femenino, número ninja 011-303, todo esto era insignificante, y la foto en el documento, aparte de ser un poco más joven que la belleza frente a él, no era diferente. Ambas eran igualmente cautivadoras. No. ¿En qué estaba pensando? El Chunin sacudió la cabeza violentamente. ¿Cómo podía pensar en esas cosas ahora? Lo más importante, según la información aquí, Uchiha Yu desapareció durante la rebelión Uchiha hace unos años, aunque no está confirmado si murió en batalla o escapó, no debería estar aquí en absoluto. Los agudos sentidos de un ninja detectaron el olor a peligro y conspiración. Tosió 2 veces con los ojos cerrados, esperando proyectar más autoridad, pero cuando realmente se encontró frente a esa impresionante mujer, su voz simplemente no se endureció. Lo siento, señorita, no puedo emitirle un permiso de entrada a la aldea. Negó con la cabeza con dificultad. Respecto a su asunto, debo informar a mis superiores. Mientras tanto, espero que pueda quedarse aquí. Jejeje al ver la expresión avergonzada de la Chunin, Yu rió suavemente. No hay problema, solo siga las reglas. Gracias. No es nada. Acarició suavemente la mejilla de la Chunin. Ustedes son los que me están molestando. Para ser precisos, estaba luchando con sus propios recuerdos, con otro yo dentro de su propia personalidad, y no es nada. Y Shin-chan se obligó a sacudir la cabeza y claramente, desde una perspectiva humana normal, su situación actual no podía resumirse con las palabras no es nada, y más bien, expresaba todo lo contrario. Y la fuerza de voluntad, si es lo suficientemente fuerte, es extremadamente difícil de inculcar o forzar desde afuera hacia adentro, pero cuanto más fuerte es una persona, menos puede resistir sus propias creencias, y especialmente cuando esas creencias están profundamente arraigadas. Y lo que lo perturbaba no era solo eso. Junto a él había un informe de Mizuo, encargado por Rooti, y después de leerlo, Shin-chan comprendió completamente por qué no lo habían enviado a través de Washi. El informe no era largo. Era simplemente un informe de investigación, y un informe que Shin-chan le había ordenado a Root obtener a toda costa hacía mucho tiempo.
Era un informe sobre quién hipnotizó a quién por segunda vez después de que Garuda, el Jinchuriki del Shukaku de una cola, fuera capturado por Shin-chan y ahora, este informe finalmente había aparecido ante Shin-chan y Washi. Primera actualización, por favor, atiendan todas las peticiones. Uchiha Yu. Sarutobi estaba sentado en un extremo del escritorio aunque recientemente había comenzado a planear la ceremonia de investidura del próximo Hokage, por ahora seguía siendo el tercer Hokage de Konoha. Sí. Con los párpados entrecerrados, Yu era completamente diferente a como era antes frente a Sarutobi. Aunque su belleza era innegable, había perdido su anterior rebeldía e indisciplina, mostrando en cambio un porte digno y sensato al igual que su respuesta, corta y concisa. ¿Por qué no regresaste a Konoha durante tanto tiempo, sino que decidiste volver ahora? Aunque había envejecido considerablemente, para un anciano como Sarutobi, cuyo corazón solo anhelaba el futuro de la aldea, cualquier peligro, real o latente, debía ser eliminado. Ha pasado bastante tiempo desde el incidente Uchiha. Como usted dice, Lord Sarutobi. Yu no mostró pánico. Dio un medio paso atrás con cortesía y habló con su voz clara. Yo no participé en esa guerra. Hizo una pausa, luego sonrió y negó con la cabeza. Gracias a eso, el anciano Kagami me envió a mí y a otros miembros del clan fuera de Konoha y dispuso que nos dispersaran y nos escondieran en varios lugares. Sus palabras fluyeron con naturalidad a partir de ese momento, sin rastro de invención ni premeditación, y sus ojos permanecieron fijos en Sarutobi. Considerando las graves consecuencias de la derrota de los Uchiha, teníamos estrictamente prohibido movernos libremente. Y después de mucho tiempo, cuando recuperé mi libertad, la gran guerra ya había comenzado. Negó con la cabeza con impotencia mientras hablaba. Me he cansado de la guerra, así que no quería participar en esta gran guerra, y por eso esperé hasta ahora antes de regresar a Konoha. Dicho esto, Yu no dijo nada más, simplemente se quedó de pie en silencio frente a Sarutobi. Y el tercer Hokage, pipa en mano, dio una profunda calada y exhaló lentamente el humo y desde su posición, podía ver cada movimiento que hacía el pájaro. Entiendo. Sarutobi dejó la pipa a un lado. Si es posible, espero que puedas hacer la prueba de rango ninja. No hay problema, Lord Sarutobi. Su mirada experimentada se encontró con la del otro por un momento, luego la voz de Sarutobi resonó de nuevo. Sin embargo, espero que te quedes en la residencia Uchiha por un tiempo y golpeó el borde de la mesa con su pipa. Como es costumbre, los Anbu llevarán a cabo cierto grado de investigación y aislamiento sobre ti. Entiendo y... Dolor. Bajo la lluvia torrencial, dos figuras aparecieron casi de la nada en la orilla del río, y la que habló era una planta blanca que creció del suelo no muy lejos de ellos. 6 figuras encapuchadas vestidas con túnicas de nubes de fuego habían estado esperando bajo la lluvia durante mucho tiempo. Llegas tarde. Uno de los 6, llamado Dolor, dio un paso al frente y habló con una voz sin vida, sin emoción. No te lo tomes tan en serio. El hombre que estaba detrás de la planta blanca finalmente se quitó la capucha, revelando un rostro orgulloso e indomable. Por supuesto, todo esto palidecía en comparación con los 3 tomoe carmesí en sus ojos. Si alguien de una era pasada viera ese rostro, probablemente se horrorizaría. Una figura que solo debería existir en las leyendas debería haber sido enterrada hace mucho tiempo. Todo va según lo planeado. Ahora solo tenemos que esperar la oportunidad adecuada. Entonces, ¿por qué viniste aquí? La voz de Paine seguía fría y despiadada. Aunque era una pregunta, no contenía ninguna indagación real. Solo unos pocos mechones de cabello naranja que asomaban por debajo de su capucha demostraban que era una persona viva. No, tal vez no. Para ofrecerte ayuda. El hombre no dudó. Se cruzó de brazos, con los ojos llenos de confianza y compostura. Nagato, dijo arrastrando las palabras, incluso con un toque de astucia en la mirada. No quieres que este mundo madure lo más rápido posible. Crece hasta el punto en que la tragedia de Yaiko jamás se repita. Solo avísame cuando estés listo. Siguió un momento de silencio, y luego Paine, o mejor dicho Yaiko, habló fríamente, su rostro mostrando solo unas marcadas marcas negras, desprovisto de cualquier otra expresión. Así son las cosas. Probablemente tendré que quedarme en el clan un tiempo. Manteniendo su elegante porte, Yu se arrodilló obedientemente ante Washi aunque esta postura no duró mucho. Hablando de eso, no esperaba que mi prima fuera la líder del clan ahora. Se inclinó hacia adelante, acercándose deliberadamente a Washi. Todavía recuerdo las veces que jugábamos de niñas. Lo importante es que ahora ambas somos adultas. Bajando los párpados, Washi la apartó suavemente. Aunque ambas mujeres poseían una belleza comparable, sus posiciones y objetivos eran completamente diferentes. Y no recuerdo haber estado nunca tan cerca.
Comparada con Yu, la voz de Washi era mucho más fría. Esto no era incomprensible. Aunque ambas pertenecían al clan Uchiha, y por edad era de hecho prima de Yu, pertenecían a la familia principal y a la rama secundaria respectivamente, y desde una edad temprana tenían poco en común, o mejor dicho, debido a ciertos eventos, su relación podría describirse como la de enemigas juradas.